6 hombres vestidos con trajes negros rodeaban la tumba de su madre. Elena se quedó paralizada en lo alto de las escaleras del cementerio. Las flores baratas temblaban en sus manos. La parcela de su madre, siempre tranquila, siempre olvidada, estaba ocupada. Sus zapatos lustrados no encajaban en el camino agrietado. Su postura delataba un entrenamiento militar. No eran familiares. No eran dolientes. Eran algo completamente diferente. En el centro había un hombre al que nunca había visto. Alto, de cabello oscuro, con las manos en los bolsillos del abrigo, la cabeza ligeramente inclinada, sereno como alguien que nunca había pedido permiso para nada en su vida. Su primer pensamiento fue irracional, pero inmediato. Han venido a recuperar a los muertos. ¿Qué más queda por llevarse? Oigan, su voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Qué demonios están haciendo en la tumba de mi madre? Todas las cabezas se giraron. El hombre del centro fue el último en levantar la vista. Cuando lo hizo, su mirada la golpeó como si fuera algo físico. Ojos oscuros, demasiado concentrados, estudiándola como alguien evalúa una amenaza. La hija de Sofía Marchetti. Sabía el nombre de su madre sin mirar la lápida. A Elena se le heló la sangre. ¿Quién eres? Dominic Castellano. El nombre le golpeó como un puñetazo. Lo había visto en los titulares. Lo había oído susurrar en su antiguo barrio. Tu madre salvó la vida de mi hermana hace 10 años. Desde entonces, he estado pagando sus facturas del hospital, los gastos del funeral, esta parcela, todo. Elena dejó de respirar. El donante anónimo, el entierro que no podía permitirse, la deuda que misteriosamente se reducía cada mes. Era él. Todo era él. ¿Por qué? Susurró. Porque se lo debía. Se acercó. Pero no es por eso por lo que estoy aquí hoy. Sus ojos recorrieron el perímetro del cementerio. Alguien más ha encontrado esta tumba. Alguien que te ha estado vigilando. Y saben que ahora eres importante para mí. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres invisible, señorita Marchetti. Bajó la voz. Significa que ya han estado dentro de tu apartamento. Y significa que si no vienes conmigo ahora mismo, no sobrevivirás a la semana. El viento esparció hojas muertas sobre la lápida de su madre. Hacía 24 horas, su mayor problema era pagar el alquiler. Ahora estaba en un cementerio, descubriendo que su madre muerta había salvado una vez a la hermana de un jefe de la mafia, y que ese único acto de bondad acababa de convertir a Elena en un objetivo. Miró la tumba, a los hombres armados, al desconocido que llevaba años pagando en silencio sus deudas. ¿Por qué debería confiar en ti? Dominic la miró fijamente. Porque tu madre lo hizo. Elena se quedó donde estaba unos segundos más, mirando directamente a los ojos oscuros del hombre que tenía delante. El viento del cementerio seguía soplando frío sobre sus hombros, pero el frío que sentía en su interior era aún más profundo. Su madre había confiado en este hombre. Su madre había guardado este secreto durante 10 años. Y ahora Elena se encontraba en una encrucijada que nunca había elegido. Por fin tragó saliva y asintió con la cabeza. Está bien, iré contigo. Dominic no parecía aliviado, ni victorioso. Solo hizo una señal a su gente, y ellos comenzaron a moverse como una máquina que había sido programada hacía mucho tiempo. Pero primero tengo que pasar por mi apartamento, añadió Elena, con una voz más firme de lo que pretendía. Tengo que recoger mis cosas. Dominic se detuvo y se volvió para mirarla. No es seguro, no me importa. No tengo nada más que lo que hay en ese apartamento. Puedes arrastrarme, pero no puedes obligarme a dejarlo todo sin decir nada. Se produjo un silencio tan tenso como una cuerda tensada. Entonces, Dominic exhaló un suspiro tan leve que era casi imposible de oír. 10 minutos, no más. El todoterreno negro los llevó por las calles familiares de Queens. Elena se sentó en el asiento trasero, manteniendo a propósito una distancia entre ella y Dominic. A través de la ventanilla, observó las tiendas de comestibles, los bares baratos, las esquinas por las que había pasado 1000 veces. Todo seguía exactamente igual que ayer, pero Elena sabía que nada volvería a ser igual. Cuando el coche se detuvo frente al viejo y desgastado edificio donde ella vivía, Dominic salió con ella.
2 hombres vestidos con trajes negros se adelantaron y otros 2 se quedaron atrás. Elena se sentía como si estuviera marchando en medio de un pequeño ejército y ella fuera la prisionera escoltada. Las escaleras que subían al tercer piso crujían como siempre. El familiar olor a humedad y moho invadió su nariz, pero cuando Elena abrió la puerta del apartamento, se detuvo en seco. Todo parecía normal, demasiado normal. El viejo sofá seguía en la esquina, la pila de facturas seguía apilada sobre la mesa. Los platos seguían en el fregadero desde la mañana anterior. Pero algo no estaba bien. No podía identificarlo de inmediato, pero su cuerpo lo sabía. Como si el aire de la habitación hubiera sido respirado por otra persona y abandonado allí, Elena entró lentamente. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio y entonces lo vio. El cajón de la cómoda estaba ligeramente desplazado hacia la izquierda, no completamente cerrado como ella siempre lo dejaba. La foto de su madre en la estantería había sido girada, con la cara mirando hacia la ventana en lugar de hacia la cama, como Elena siempre decía. El cuaderno que escondía debajo de la almohada ahora yacía debajo del colchón. Alguien había estado allí. Su voz temblaba, no por miedo, sino por ira. Este era el único lugar que tenía. El último rincón destartalado que aún podía llamar suyo, y lo habían violado. Dominic no dijo nada. Pasó junto a ella y se dirigió directamente al enchufe eléctrico que había cerca de la cama. Con un movimiento rápido, desenchufó el cable, sacó un pequeño cuchillo y levantó la placa exterior. En el interior, un pequeño dispositivo negro descansaba cuidadosamente entre los cables. Un dispositivo de escucha, dijo Dominic, sin sorpresa en su voz. De calidad profesional, Caro. Lleva funcionando al menos unas semanas. Elena miró fijamente el diminuto objeto que él tenía en la mano y sintió un nudo en la garganta que le dolía. Unas semanas lo habían oído todo. El sonido de sus llantos por la noche cuando echaba de menos a su madre. Las llamadas telefónicas de los cobradores. Los momentos en los que hablaba sola porque la soledad era demasiado pesada. Todo. Lo habían oído todo. ¿Por qué? Preguntó con voz ahogada. ¿Por qué me hacen esto? No soy nada. No tengo nada. Dominic la miró y por un instante Elena vio algo brillar en sus ojos. No era lástima, era casi culpa. Porque están buscando mi debilidad, dijo, y creen que la han encontrado. El teléfono en el bolsillo de Dominic vibró. Respondió y escuchó en silencio. Elena observó su rostro, cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le oscurecían los ojos como el cielo antes de una tormenta. «¿De acuerdo?», dijo al teléfono. Una sola palabra, y luego colgó. Cuando se volvió hacia Elena, toda la calma que había mostrado antes había desaparecido. «Saben que estás aquí. Tenemos que irnos ahora mismo». «¿Qué? ¿Pero mis cosas?» «No hay tiempo». Dominic la tomó de la muñeca, no con rudeza, pero con una determinación inequívoca. «Muévete». Fuera de la ventana, un motor rugió al final de la calle. Elena apenas tuvo tiempo de alcanzar la estantería, coger la foto de su madre y guardarla bajo su camisa. Entonces Dominic la sacó del apartamento, bajó las escaleras y atravesó una puerta trasera que ella ni siquiera sabía que se podía abrir. Los neumáticos chirriaron en la calle, con un sonido agudo y urgente. Alguien gritó en un idioma que ella no entendía. Se oyeron pasos en las escaleras que acababa de dejar atrás. Elena se sentó en el coche, con el corazón latiéndole con fuerza, y apretó con fuerza la foto de su madre a través de la tela de su camisa. 24 horas antes, era una chica invisible, pobre y solitaria, pero a salvo. Ahora huía con un jefe de la mafia, dejando atrás todo lo que había tenido. Y lo único que llevaba consigo era el rostro de su madre, sonriendo desde un viejo marco, como si todavía le dijera a Elena que todo iba a salir bien. Si te ha enganchado, dale al botón de «Me gusta» y suscríbete. Créeme, esta historia acaba de empezar. El trayecto duró casi una hora, atravesando las familiares calles de Queens antes de adentrarse en una zona suburbana en la que Elena nunca había puesto un pie. Se sentó en silencio, con la foto de su madre aún apretada contra el pecho. Miró por la ventana sin ver realmente nada. Dominic se sentó a su lado, también en silencio.
Se llevaba el teléfono a la oreja una y otra vez, pero sobre todo escuchaba. Rara vez respondía. Cuando el coche giró hacia una carretera sombreada por altos y viejos robles, Elena comenzó a comprender que se estaba adentrando en un mundo completamente diferente. Una verja de hierro forjado de más de 3 metros de altura se abrió lentamente y dos guardias saludaron con la cabeza al paso del todoterreno. Un camino pavimentado con piedras serpenteaba a través de un jardín recortado con impecable precisión. Rosales blancos florecían a ambos lados, como si dieran la bienvenida a un invitado de honor. Y entonces apareció la casa. No, no era una casa, era una mansión. 3 pisos, una fachada de piedra gris, ventanas altas y estrechas como los ojos de alguna criatura antigua que la observaba. Una fuente de mármol se encontraba en el centro del patio, con el agua murmurando como si nunca hubiera oído hablar del caos que había más allá de esas paredes. Elena pensó en su apartamento. Paredes manchadas de moho, escaleras que crujían, un enchufe que ocultaba un dispositivo de escucha. Había pasado 27 años de su vida en rincones que la luz había olvidado. Y ahora estaba entrando en un lugar donde la luz parecía diseñada para caer exactamente donde debía. El todoterreno se detuvo en la entrada principal. Un hombre más joven que Dominic salió del vehículo, alto y delgado, con el pelo negro ligeramente rizado. Y lo que más llamó la atención de Elena fue la sonrisa de sus labios. La primera sonrisa que había visto desde que había puesto un pie en el cementerio esa mañana. Así que esta es la chica por la que has movilizado a todo el equipo Alfa solo para escoltarla, dijo el hombre más joven con tono burlón. Marco. Dominic solo dijo una palabra, pero era a la vez una presentación y una advertencia. Marco se encogió de hombros, sin inmutarse. Se volvió hacia Elena con la misma sonrisa. Marco Castellano, el hermano pequeño del bloque de hielo que está a tu lado. Bienvenida a la casa más feliz de Long Island. Elena no supo cómo responder. Asintió levemente con la cabeza y sus labios esbozaron un saludo que nunca llegó a convertirse en sonido. Marco no pareció molesto. Solo le guiñó un ojo y se hizo a un lado, dejando paso a Dominic para que la condujera al interior. El interior era aún más lujoso que el exterior. El suelo de mármol pulido reflejaba el brillo de las lámparas de cristal. Una escalera de roble curvada subía al piso superior. En las paredes colgaban cuadros al óleo, paisajes italianos que Elena solo había visto en libros. Todo era hermoso, todo era perfecto, y todo hacía que Elena se sintiera como si se estuviera asfixiando. Una mujer de mediana edad con uniforme la guió hasta el segundo piso, por un largo pasillo flanqueado por docenas de puertas cerradas. La habitación destinada a Elena estaba al final. Era más grande que su antiguo apartamento. Una cama king size vestida con sábanas blancas impecables, cortinas de terciopelo azul oscuro, un tocador de caoba con un espejo con marco dorado, un baño privado revestido de mármol. Todo le resultaba extraño. Nada le pertenecía. Si necesita algo, pulse el botón que hay junto a la cama, le dijo la mujer, y luego cerró la puerta tras de sí. Elena se quedó de pie en medio de la habitación, con la foto de su madre todavía en la mano. Miró a su alrededor, rodeada de lujo, y lo único que sintió fue que era una prisionera. Esta prisión era más bonita que cualquier lugar en el que hubiera vivido, pero seguía siendo una prisión. La puerta se podía abrir, pero sabía que no podía salir. Dejó la foto de su madre en la mesita de noche, se sentó en el borde de la cama e intentó respirar. Todo había sucedido demasiado rápido. Esa mañana era una chica anónima que visitaba la tumba de su madre. Ahora estaba sentada en la mansión de un jefe de la mafia, perseguida por personas a las que ni siquiera podía ponerle cara por una deuda que no sabía que existía. Llorando, Elena levantó la cabeza. El llanto de un niño, pequeño y ahogado, llegaba desde algún lugar del pasillo. Se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió un poco. El pasillo estaba vacío. Las luces eran de un suave color dorado. El llanto continuaba, frágil como el de un gatito separado de su madre. Elena no sabía qué la empujó a salir, quizás el instinto, quizás el recuerdo de las noches en las que ella también había llorado así. Cuando su madre yacía en el hospital, cuando estaba sola en un apartamento oscuro y nadie venía,
Siguió el sonido más allá de dos puertas cerradas hasta una habitación donde la luz se filtraba por una puerta ligeramente entreabierta. Y vio a Dominic Castellano, el poderoso jefe de la mafia, el hombre que podía ordenar matar a alguien sin pestañear, arrodillado en el suelo. Delante de él había una niña de unos 5 años con el pelo negro y rizado, los ojos hinchados y enrojecidos, y lágrimas corriendo por sus mejillas. La niña llevaba un pijama estampado con estrellas. Ambos brazos rodeaban el cuello de Dominic como si temiera que él pudiera desaparecer. «Tío, tengo miedo». La voz de la niña temblaba. «He soñado con monstruos». «No hay monstruos, Lucía». La voz de Dominic era muy suave. Elena casi no la reconoció. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te asuste». Abrazó a la niña, acariciándole el pelo con una mano y dándole suaves y constantes palmaditas en la espalda con la otra. El movimiento era natural y ensayado, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Elena se quedó allí, clavada en el sitio, incapaz de moverse. Lo que estaba viendo era lo contrario de todo lo que creía saber sobre este hombre, el jefe frío, el tipo de hombre que podía hacer temblar a la gente con una sola mirada. Ahora estaba de rodillas, abrazando a una niña que lloraba por una pesadilla, con una voz suave como una brisa. Y Elena se dio cuenta de que el mundo en el que acababa de entrar era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Elena apenas pudo dormir esa noche. La imagen de Dominic de rodillas sosteniendo a un niño que lloraba se repetía en su mente, chocando con todo lo que creía saber sobre él. Se acostó en una cama más grande que cualquiera que hubiera tenido jamás. Miró fijamente el alto techo y se preguntó cuál era su lugar en esta caótica historia. Cuando la primera luz de la mañana se coló por las cortinas, Elena ya estaba despierta, poniéndose la misma ropa vieja que había traído y saliendo de su habitación. La casa estaba más silenciosa de lo que esperaba. Sus pasos sonaban suaves sobre el suelo de madera mientras bajaba las escaleras, siguiendo el aroma del café hacia la cocina. La cocina era tan grande como todo su antiguo apartamento, con una isla de mármol y altos taburetes de cuero. Marco estaba sentado allí, con una mano alrededor de una taza de café y la otra desplazándose por su teléfono. Levantó la vista al oír sus pasos y volvió a esbozar esa sonrisa familiar. «Te has levantado temprano después de un día como el de ayer. Pensé que dormirías hasta el mediodía». Elena no respondió. Se quedó de pie en la puerta de la cocina, sin saber muy bien si podía entrar. Marco pareció leer sus pensamientos. «El café está en esa cafetera. La nevera tiene todo lo que necesitas. No seas tímida. Esto no es una prisión». Entró, se sirvió una taza y se sentó en un taburete a unos pasos de él. El silencio se prolongó durante unos minutos hasta que se oyeron unos pequeños pasos en el pasillo. Elena se volvió y vio a la niña de la noche anterior de pie en la entrada de la cocina. Tenía el pelo negro y los ojos muy abiertos, fijos en Elena con la mirada cansada de un animal salvaje que se encuentra con un extraño. «Lucía, ven aquí, cariño». Marco le hizo un gesto para que se acercara. «Ven a conocer a nuestra invitada». Lucía no se movió. Se quedó allí, con ambas manos agarrando el dobladillo de la parte superior de su pijama, clavando la mirada en Elena como si intentara decidir si esa mujer era segura. Elena no dijo nada. Se quedó quieta, tratando de hacerse lo más pequeña y menos amenazante posible. Recordaba esa sensación, la sensación de un niño que había perdido demasiado y ya no se atrevía a confiar en nadie. Por fin, Lucía pasó rápidamente junto a Elena, se subió al taburete junto a Marco y se apretó contra su tío. Lanzó una última mirada a Elena Nina y luego escondió la cara en la manga de Marco, negándose a interactuar. «No te lo tomes como algo personal», le dijo Marco en voz baja a Elena. «No habla con nadie excepto conmigo y con Dominic». Han pasado 2 años. ¿2 años? Marco miró a la niña que se aferraba a él y bajó aún más la voz. Los padres de Lucía eran la hermana de Dominic y su marido, Isabella y Thomas. Murieron en un accidente de coche hacía 2 años. Lucía estaba en el asiento trasero y lo vio todo. No dijo ni una sola palabra durante los primeros 6 meses. Elena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Miró a la niña de 5 años que intentaba desaparecer junto a su tío y se vio a sí misma hace 22 años.
No fue un accidente de coche, pero sí una pérdida, sí soledad, sí ver cómo se derrumbaba el mundo cuando eras demasiado joven para entender por qué. Dominic la acogió inmediatamente, continuó Marco. Canceló todas las reuniones, todos los acuerdos durante los primeros 3 meses solo para quedarse con Lucía. Es la única vez que le he visto alejarse del trabajo por cualquier motivo. Elena pensó en la noche anterior. Dominic arrodillado, sosteniendo a una niña que lloraba, con una voz tan suave que no había reconocido. Ahora entendía que no era un momento inusual. Había sido así todas las noches durante los últimos 2 años. Lucía se movió en el regazo de Marco, asomando la cabeza por su manga. Volvió a mirar a Elena, todavía recelosa, pero ahora con un ligero atisbo de curiosidad. ¿Quién eres? Su voz era tan débil como el sonido de unas campanas de viento, y era la primera vez que le hablaba a Elena. Me llamo Elena, dijo Elena, e inclinó la cabeza, estudiándola durante unos segundos más. Luego le preguntó algo que la dejó paralizada. ¿También perdiste a tu mamá? El tío Dom dijo, tu mamá era una buena persona. Marco miró a Elena, con una expresión entre sorprendida y preocupada, como si temiera que esa pregunta la lastimara. Pero Elena no se sintió lastimada. O más bien, había estado sufriendo durante tanto tiempo que ya se había convertido en parte de ella. Dejó su café, se levantó y se acercó a Lucía. La niña no se sobresaltó como Elena temía. Solo levantó la vista, con esos ojos grandes como dos castañas oscuras y brillantes esperando. Elena se arrodilló para quedar a su altura. Sí, dijo en voz baja, mi madre se ha ido. Hace 2 años, igual que tus padres. Lucía parpadeó. ¿Estás triste? Sí, todos los días. El tío Dom también está triste. No llora, pero lo sé. A veces mira la foto de mi madre durante mucho tiempo. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esta niña solo tenía 5 años, pero entendía la pérdida más de lo que nadie debería a esa edad. Mi mamá era muy buena, dijo Elena, con la voz un poco temblorosa. Y estoy segura de que la tuya también lo era. Lucía se quedó callada un momento. Luego volvió a hablar. Su voz era tan débil que parecía que temía que alguien pudiera oírla. Mi mamá solía cantarme antes de acostarme. Ahora ya nadie canta. El tío Dom lo intentó, pero se le da muy mal. A Elena se le escapó una risa antes de que pudiera evitarlo. Fue breve y suave, pero era la primera vez que reía en días. Y entonces ocurrió algo casi milagroso. Lucía también se rió. Fue solo una risita, fugaz como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Pero Marco casi derrama el café de la sorpresa. Ella no se ríe con desconocidos, susurró, mirando a Elena como si hubiera hecho magia. Pero Elena sabía que no era magia. Era el reconocimiento que proviene del dolor compartido. Y a veces ese es el único lenguaje que las almas rotas pueden entender. En la tercera noche en la mansión Castellano, Elena seguía sin poder dormir. Yacía en la cama, mirando la oscuridad que cubría el techo, escuchando los latidos de su propio corazón en medio del silencio. Demasiadas preguntas giraban en su mente. Demasiadas piezas faltaban en el rompecabezas de la vida de su madre que ella creía comprender. La cicatriz en el hombro de su madre. La forma en que su madre siempre evitaba el tema cuando Elena le preguntaba sobre el pasado. La forma en que siempre cambiaba de tema cada vez que Elena mencionaba algo relacionado con su trabajo como enfermera. Ahora Elena entendía que no había sido una evasiva aleatoria. Había sido un muro construido a propósito, que ocultaba un secreto que su madre había guardado durante 10 años. Casi a las 2 de la madrugada, Elena renunció a intentar dormir. Salió de su habitación, bajó las escaleras y se dirigió a la cocina, con la esperanza de que una taza de leche caliente la ayudara a relajarse. Pero la cocina no estaba vacía como esperaba. Un pálido resplandor amarillo proveniente de una pequeña lámpara de mesa se derramaba desde la esquina del comedor contiguo. Dominic estaba sentado allí solo. Tenía delante un vaso de whisky y una vieja fotografía. No levantó la vista cuando Elena entró, como si supiera que ella iba a llegar antes de que lo hiciera. «Tú tampoco puedes dormir», dijo con voz baja y cansada en la oscuridad. Elena no respondió de inmediato. Se acercó y bajó la mirada hacia la fotografía que Dominic tenía en la mano.
Una mujer joven de unos 18 o 19 años, con largo cabello negro y una sonrisa radiante. Se parecía a Dominic en los ojos y en la forma del rostro, pero era más suave, más brillante. Isabela, dijo Dominic cuando captó la mirada de Elena. Mi hermana. Esta foto fue tomada antes de que todo sucediera. Elena se sentó en la silla frente a él, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Dominic en la penumbra. Vio el agotamiento grabado en las arrugas alrededor de sus ojos. Vio el fantasma del pasado acechando en esos iris oscuros. Quiero la verdad, dijo, con voz tranquila pero firme. Toda, sobre mi madre, sobre lo que hizo, sobre por qué estoy aquí sentada. Dominic dio un sorbo de whisky, con la mirada fija en la fotografía. El silencio se prolongó tanto que Elena pensó que no respondería. Entonces empezó a hablar, con una voz que parecía contar una historia enterrada en lo más profundo de su pecho desde hacía una década, desde hacía 10 años. Isabela tenía 18 años y acababa de graduarse en el instituto. Yo tenía 26. Acababa de hacerme cargo del negocio de mi padre. Ella quería ir a su fiesta de graduación con sus amigos. Yo no quería dejarla porque sabía que esa zona era peligrosa, pero ella me lo suplicó. Siempre sabía cómo hacerme ceder. Hizo una pausa y acarició con los dedos el cristal del marco. Esa noche hubo un tiroteo. Dos bandas ajustaron cuentas en la calle por la que Isabella caminaba de vuelta a casa. Quedó atrapada entre dos líneas de fuego, recibió una bala en el estómago y terminó detrás de un coche en llamas. Elena contuvo la respiración al imaginar la escena. Llegó la policía, pero nadie se atrevía a entrar. Las armas seguían disparando. Las llamas seguían ardiendo. Dijeron que tenían que esperar refuerzos, esperar a que se calmara la situación. Pero Isabela estaba sangrando. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la muerte. Dominic levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Elena. Y entonces apareció tu madre, Sofía Marchetti, enfermera de urgencias. Oyó por la radio la ubicación de la víctima. Y como nadie quería entrar, entró ella misma. Sin chaleco antibalas, sin arma, solo con un botiquín en las manos. Elena sintió que las lágrimas brotaban y no podía contenerlas. Se imaginó a su madre, la mujer delgada que siempre tosía en invierno, que había trabajado turnos de 20 horas sin descanso, que siempre le decía a Elena que salvar a la gente era una vocación. Se arrastró casi 30 metros por la calle entre balas y fuego hasta llegar a Isabela. La bala le había desgarrado una arteria. Había tanta sangre que cualquiera habría desistido, pero tu madre no lo hizo. La voz de Dominic temblaba ligeramente, algo que Elena nunca pensó que vería. Detuvo la hemorragia, mantuvo a Isabela despierta y le habló durante 20 minutos hasta que llegó el helicóptero médico. Y durante ese tiempo recibió un disparo en el hombro, pero no se detuvo, ni por un segundo. La cicatriz, susurró Elena, la cicatriz en el hombro de mi madre. Sí, asintió Dominic, cuando todo terminó, fui al hospital. Isabela sobrevivió gracias a tu madre. Me arrodillé junto a la cama de Sofía Marchett y le dije que pagaría esa deuda durante el resto de mi vida. Ella me miró y me dijo que solo quería una cosa. ¿Qué? Mantener a su hija lejos de este mundo. No dejar que lo supieras nunca. Que tuvieras la vida normal que ella nunca pudo tener. Elena sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas y no pudo detenerlas. Su madre había hecho eso. Su madre lo había ocultado todo. Había llevado sola la cicatriz y los recuerdos para que Elena pudiera vivir sin saber que existía la oscuridad. Mantuve mi promesa durante 10 años, continuó Dominic con voz grave. Pagó las facturas del hospital, las deudas, todo, pero siempre desde la distancia, siempre invisible, porque eso era lo que ella quería. Dejó la fotografía sobre la mesa y miró a Elena a los ojos en la oscuridad. Tu madre no quería que lo supieras. Quería que tuvieras una vida normal. Y yo no cumplí esa promesa. Elena no dijo nada. Solo se sentó allí, con lágrimas cayendo en silencio, pensando en la mujer que la había protegido durante toda su vida. Su madre era una heroína. Su madre era la que se había arrastrado entre el fuego y las balas para salvar a una niña que ni siquiera conocía.
Y su madre se había llevado ese secreto a la tumba, solo para que Elena no tuviera que vivir con el miedo que su madre había conocido demasiado bien. A la mañana siguiente, el ambiente dentro de la mansión Castellano se sentía inusualmente pesado. Elena lo notó en cuanto bajó las escaleras y vio a los guardias moviéndose con más urgencia, con voces bajas y apresuradas en las esquinas de los pasillos. Encontró a Lucía sentada sola en la sala de estar, abrazando un osito de peluche y mirando por la ventana con una preocupación que una niña de 5 años no debería tener. «El tío Dom está en una reunión», dijo Lucía cuando vio a Elena. «Cuando él está en una reunión, todo el mundo se queda callado». Elena se sentó a su lado sin preguntar nada más. Simplemente se quedó allí sentada y de alguna manera su presencia hizo que Lucía se acercara un poco más, apoyando la cabeza en el hombro de Elena como si buscara calor. Casi una hora después, se abrió la puerta del estudio de Dominic. Marco salió primero, con el rostro tenso, sin su habitual sonrisa. Detrás de él estaba Dominic, y Elena notó el cambio de inmediato. Tenía los ojos más oscuros, la mandíbula apretada y todo el cuerpo tenso, como un cable estirado hasta el punto de romperse. «Elena». Dominic dijo su nombre, no señorita Marchetti, como había hecho los días anteriores. «Entra. Tienes que escuchar esto». Se levantó y miró una vez más a Lucía. Marco asintió con la cabeza, indicando que se quedaría con la niña. Elena entró en el estudio y la pesada puerta de madera se cerró detrás de ella. La habitación era espaciosa, con estanterías que llegaban hasta el techo, un escritorio de roble en el centro y un cuadro de la costa siciliana en la pared. Dominic estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. «Las personas que te vigilaban no eran al azar», comenzó, con voz fría y dura como el acero. «Rastreamos el dispositivo de escucha en tu apartamento. Todo apunta a un nombre». Elena esperó, con el corazón latiendo más rápido. «Vincent Moretti». El nombre resonó como una campana fúnebre dentro de la habitación. Dominic se volvió y la miró. «La familia Moretti es nuestra enemiga acérrima. La guerra entre nuestras familias dura ya 20 años, desde que mi padre aún vivía. Territorio, poder, sangre derramada. Ambos bandos han perdido gente. El tiroteo de hace 10 años», dijo Elena, encajando las piezas en su mente. «Isabela se vio envuelta en él. Esa fue una de nuestras batallas». Dominica sintió, sin eludir la verdad. Moretti ordenó el ataque. Isabela solo fue una víctima inocente atrapada en medio. ¿Y qué quiere ahora? Me quiere muerto. Quiere que el imperio castellano se derrumbe, pero sabe que no puede atacar de frente. Así que busca puntos débiles. Dominic se acercó, clavando la mirada en Elena. «Te ha encontrado». Elena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «¿A mí? Solo soy...» «Eres la persona a la que he estado protegiendo en silencio durante 10 años. Me ha observado lo suficiente como para darse cuenta. Cada vez que fui al cementerio, cada pago enviado a la cuenta de tu madre, cada factura que se pagó, él lo relacionó todo y comprendió que tú eres importante para mí. Pero ni siquiera nos conocíamos hasta hace unos días. No importa». Dominic negó con la cabeza a Moretti. «Cualquiera que me importe es un objetivo, y él ha decidido que tú eres la siguiente pieza del tablero». Elena quería decir que ella no era la paz de nadie. Quería gritar que nunca había pedido que la arrastraran a esta guerra, pero sabía que no serviría de nada. Ahora estaba allí. No había vuelta atrás. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Marco entró con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Acababa de llegar a la puerta. No había nombre del remitente. Se había comprobado. Dominic cogió el paquete y rasgó el papel. Dentro había un sobre blanco. Lo abrió y Elena vio cómo se le quedaba la cara en blanco. «¿Qué es?», preguntó, con la voz temblorosa, sin poder controlarla. Dominic no respondió. Simplemente le entregó la foto que había dentro del sobre. Elena la miró y sintió que el mundo se inclinaba. Era ella en el cementerio, de pie junto a la tumba de su madre, con un ramo barato en las manos. La foto había sido tomada desde lejos, desde un ángulo elevado, tal vez desde una colina cercana. La imagen era nítida, como si la hubiera tomado un profesional.
Y debajo de la foto, escrita con tinta roja, había una sola línea. ¡Qué bonita! Sería una pena que le pasara algo. Elena no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que Dominic le quitó la foto de las manos. Él miró las palabras y la expresión de su rostro hizo que Elena comprendiera por qué la gente temía a Dominic Castellano. No era una explosión de ira. No eran gritos ni golpes. Era un frío absoluto. Sus ojos eran como un lago helado, sin una sola onda en la superficie, pero debajo de ella, una profundidad que podía tragarse a cualquiera que se atreviera a adentrarse en él. Dominic arrugó la fotografía en su puño, lenta y deliberadamente, como si imaginara que era la garganta de alguien. Acababa de cometer su último error. Su voz era baja y tranquila, pero Marcos se estremeció. Incluso Elena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Aunque sabía que esa furia no iba dirigida a ella, estaba en el estudio de un jefe de la mafia, sosteniendo la prueba de que su enemigo iba a por ella, y se dio cuenta de que la vida normal por la que su madre había luchado para preservar había desaparecido para siempre. Las 2 semanas pasaron más rápido de lo que Elena esperaba. Los primeros días tensos y desconocidos dieron paso poco a poco a un nuevo ritmo. Extraño, pero ya no tan aterrador. Empezó a memorizar los caminos que atravesaban la extensa casa. A saber a qué hora preparaba el chef el desayuno, a qué hora se despertaba Lucía y a qué hora salía Dominic de su estudio para cenar con la familia. Familia. La palabra le resultaba extraña a Elena cuando pensaba en las personas de esa casa, pero no encontraba otra que encajara mejor. Lucía fue la que más cambió. La niña que antes era tímida y retraída comenzó a acercarse a Elena todos los días, a veces solo para sentarse a su lado en silencio, otras para hacerle preguntas inocentes que solo los niños se atreven a hacer. Tía Elena, ¿por qué las nubes son blancas? Tía Elena, ¿mi oso sueña? Tía Elena, ¿sabes hornear? Mi mamá solía hornear para mí. Esa última pregunta hizo que Elena se detuviera. Miró a los ojos grandes de Lucía y vio un anhelo por su madre que Elena entendía muy bien. Sí, dijo Elena, mi mamá también solía hornear. Te enseñaré. Está bien. Y así, todas las tardes, las dos se apoderaban de la cocina. Elena le enseñó a Lucía a mezclar la harina, a romper los huevos, a remover suavemente para que el pastel no quedara duro. Lucía se subía a un taburete alto, con la cara cubierta de harina, y sonreía cada vez que hacía algo bien. La risa de Lucía resonaba en la cocina, y Elena se dio cuenta de que era un sonido que había echado de menos durante mucho tiempo en su vida. Por la noche, Elena leía a Lucía antes de acostarse, cuentos de hadas sobre princesas y príncipes, sobre magia y finales felices. Lucía se acurrucaba bajo las sábanas, con los párpados pesados por la voz tranquila de Elena. Y a veces, cuando Elena levantaba la vista, veía a Dominic de pie en la puerta, observando en silencio. Nunca hablaba, solo miraba. Pero sus ojos eran diferentes en esos momentos, más suaves, más cálidos. Hace una semana, Lucía llamó a su tía Lena por primera vez. No hubo ninguna advertencia, ninguna razón especial. Lucía estaba dibujando y de repente dijo, «Tía Lena, mira mi dibujo». Elena se quedó paralizada durante unos segundos. Se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que apartar la cara para que Lucía no viera cómo se le enrojecían los ojos. Marco se burló de ella después. «Has sido ascendida oficialmente. Bienvenida a la familia Castellano». Y luego estaba Dominic. Elena no sabía cómo llamar a lo que estaba pasando entre ellos. No había declaraciones, ni gestos románticos evidentes, solo pequeños momentos, delicados como una telaraña, fáciles de romper si alguien los tocaba con demasiada fuerza. Como la mañana anterior, cuando le entregó una taza de café y sus manos se rozaron, solo un segundo, pero Elena sintió como si le hubieran dado una descarga. Dominic también se detuvo. Su mirada se cruzó con la de ella y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Luego tomó el café, asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se alejó. Pero Elena vio cómo apretaba la otra mano, como si estuviera conteniendo algo. Como la noche anterior, cuando ella estaba leyendo sola en la sala de estar y Dominic entró. Se sentó en la silla frente a ella, no dijo nada, solo revisó una pila de papeles que tenía en las manos.
Se quedaron sentados así durante 2 horas, cada uno en su propio mundo. Y sin embargo, de alguna manera, el silencio no era incómodo en absoluto. Era cómodo, natural, como si hubieran estado haciendo eso toda su vida. Elena comenzó a pensar que tal vez ese era su lugar. Quizás era aquí donde la vida la había llevado después de todas las pérdidas y el sufrimiento. Quizás su madre la había guiado hasta este lugar a su manera. Pero esa noche, todo cambió. Elena se despertó a medianoche con sed. Salió al pasillo con la intención de bajar a la cocina, pero se detuvo al oír voces que provenían del estudio de Dominic. La puerta estaba entreabierta y la luz se filtraba en una franja amarilla sobre el suelo de madera. No me importa si tiene familia o no. La voz de Dominic era fría como el hielo. Sabe demasiado. Es una amenaza. Ocúpate de ello. Elena se quedó paralizada en el sitio. Ocúpate de ello. Sabía lo que eso significaba en este mundo. No despedir a alguien, ni echarlo, sino hacer que desapareciera para siempre. Hazlo limpiamente, continuó Dominic con un tono totalmente firme. No quiero dejar rastro, y hazlo rápido, antes de que Moretti sepa que lo hemos descubierto. Elena dio un paso atrás, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La sangre se le heló en las venas. Este era el hombre que había abrazado a Lucía cuando lloraba. El hombre que había mirado a Elena con ternura en la luminosa cocina aquella mañana. El hombre que ella había empezado a pensar que quizá no era tan terrible como lo pintaba este mundo. Pero la voz en ese estudio no tenía nada de amabilidad. Solo acero y hielo, solo una orden de muerte dada como si estuviera decidiendo qué comer para cenar. Elena volvió a su habitación, cerró la puerta, apoyó la espalda contra la fría madera e intentó respirar. Lo había olvidado. En estas 2 semanas, entre las risas de Lucía y las miradas de Dominic, había olvidado la verdad. Era un jefe de la mafia. Ordenaba matar a gente. No era un príncipe de cuento de hadas, y ella vivía bajo el techo de un asesino. Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó tumbada mirando al techo hasta que la primera luz del amanecer se coló por las cortinas. Y decidió que no podía seguir fingiendo que no había pasado nada. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a los ojos a ese hombre y oírle admitir la verdad. Esa mañana no bajó a la cocina como solía hacer. Esperó a que Lucía terminara de comer y Marco la llevara al colegio, y solo entonces se dirigió al estudio de Dominic. Llamó una vez a la puerta, no esperó a que le dieran permiso y la abrió de par en par. Dominic estaba sentado detrás de su escritorio. Tenía papeles esparcidos ante él. El teléfono pegado al hombro cuando vio entrar a Elena. Algo cambió en su mirada. Un destello de sorpresa que desapareció casi tan pronto como apareció. «Te llamaré más tarde», dijo al teléfono y colgó. «Elena, ¿qué pasa? Ocúpate de ello». Ella repitió las palabras, con la voz temblorosa, pero no por miedo. «Anoche te oí dar una orden para ocuparte de alguien. Quiero saber qué significa eso». Dominic no pareció sorprendido. No intentó disculparse ni suavizarlo. Solo se quedó allí sentado, mirándola con esos ojos oscuros e indescifrables, como si estuviera sopesando cuánta verdad estaba ella dispuesta a soportar. «¿Sabes lo que significa?», dijo por fin. «Lo sabes desde el momento en que entraste en esta casa. Quiero oírte decirlo. Matar». Dominic lo dijo sin pestañear, sin adornarlo. «Ordeno que maten a gente. Eso es lo que hago cuando es necesario». Elena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, a pesar de que ya sabía la respuesta antes de preguntar. Pero oírselo decir, admitirlo con esa tranquila certeza, siguió siendo un golpe. «Entonces, ¿qué hago aquí?», preguntó, con creciente amargura. «Viviendo bajo el techo de un asesino, comiendo en la misma mesa que tú, enseñando a Lucía a hornear como si esto fuera una familia normal». Dominic se levantó y dio un paso hacia ella. Elena retrocedió un paso, pero él se detuvo, manteniendo la distancia. «Te lo dije desde el primer día», con voz baja y firme. «Mi mundo no es para los débiles. No me preguntaste, así que no te lo dije. Pero nunca he ocultado quién soy». «Entonces, ¿por qué me retienes aquí?». «Porque no eres débil». Dominic la miró directamente a los ojos. «Es solo que aún no sabes lo fuerte que eres».
Lo vi en el momento en que te quedaste sola en ese cementerio, frente a 6 hombres armados, y aún así te atreviste a gritarme en la cara. Lo veo cada vez que miras a Lucía, cada vez que te levantas después de cualquier cosa que te depare la vida. Elena no sabía cómo responder. Se quedó allí, atrapada entre la ira y la confusión, sin saber muy bien qué sentía. «Ven conmigo», dijo Dominic, dirigiéndose hacia la puerta. «Hay algo que tienes que ver». Ella quería negarse. Quería decir que no quería ver nada más de su oscuro mundo, pero sus pies la siguieron, como si su cuerpo ya no escuchara a la razón. Dominic la llevó a una pequeña habitación al final del pasillo del sótano. Dentro había un gran monitor y un hombre que Elena no reconoció sentado frente a un ordenador. «Enséñale el archivo», ordenó Dominic. El hombre asintió y tecleó unas cuantas teclas. La pantalla se llenó con la imagen y la información de un hombre de mediana edad, de aspecto corriente. A primera vista, no tenía nada de especial. «Este es el hombre al que ordené que se ocuparan anoche», dijo Dominic. Elena se quedó mirando el archivo y sintió náuseas en la garganta. Trata de personas, una red de secuestro de niños. Más de 20 víctimas documentadas, la mayoría niñas menores de 10 años. Aparecieron fotos de las víctimas, caras pequeñas, ojos asustados. Junto a ellas había fotos de niños que habían sido rescatados, delgados, magullados, con expresiones vacías. «La policía no puede tocarlo», continuó Dominic. «Tiene protección, buenos abogados, dinero para comprar silencio. Pero yo no estoy sujeto a la ley». Elena no podía hablar. Solo miraba la pantalla, los rostros de esos niños, y sentía como el mundo en blanco y negro en el que había confiado se desmoronaba bajo sus pies. «No soy un buen hombre», dijo Dominic sin ningún atisbo de súplica. «He matado a gente. Volveré a matar. Pero tengo principios. No toco a mujeres y niños inocentes. No trafico con drogas ni con personas. Y cualquiera que lo haga en mi territorio lo pagará». Se volvió para mirarla. «No te pido que me perdones. No te pido que me aceptes. Solo quiero que entiendas que este mundo no es tan sencillo como crees. No todos los que se llaman monstruos se alimentan de inocentes, y no todos los que llevan trajes caros son ángeles». Elena permaneció en silencio durante mucho tiempo. Pensó en los niños de la pantalla, en Lucía, en su madre, la mujer que se había enfrentado a las balas y al fuego para salvar a un desconocido. Miró a Dominic, el hombre con las manos manchadas de sangre que había pagado su deuda con su madre en silencio durante 10 años. «No te perdono», dijo por fin, con voz suave pero clara. «No sé si alguna vez podré hacerlo, pero lo entiendo». Y lo miró de otra manera. No como un príncipe de cuento de hadas, ni como un monstruo, sino como un hombre en la oscuridad, tratando de aferrarse a lo que le quedaba de humanidad a través de los principios que se había fijado para sí mismo. Después del enfrentamiento en ese sótano, algo cambió entre Elena y Dominic de una manera difícil de describir. No se acercaron exactamente, pero ya no los separaba esa distancia agotadora de antes. Eran como 2 personas que habían visto la oscuridad del otro y habían decidido que no era suficiente para alejarse. Elena ya no se sobresaltaba cuando Dominic entraba en una habitación. Dominic ya no mantenía ese espacio rígido entre ellos cuando estaba cerca de ella. Sus miradas se prolongaban más. Sus silencios se volvieron cómodos en lugar de sofocantes, y Elena se dio cuenta de que estaba esperando esos momentos, aunque no se atreviera a admitirlo. La quinta noche después de esa conversación, una tormenta se abatió sobre Long Island sin previo aviso. La lluvia golpeaba las ventanas como 1000 dedos impacientes. El viento silbaba a través de las rendijas de la casa como el suspiro de un gigante. Y entonces se fue la luz, sumiendo toda la mansión en la oscuridad. Elena estaba en la sala de estar cuando todo se quedó a oscuras. Oyó un pequeño grito desde arriba y supo de inmediato que era Lucía. Corrió escaleras arriba en la oscuridad, con una mano deslizándose por la barandilla y el corazón acelerado. Pero cuando llegó a la habitación de Lucía, Dominic ya estaba allí. Tenía a la niña en brazos. Lucía se aferraba a su cuello, con la cara hundida en su hombro y todo el cuerpo temblando.
Truenos, dijo Dominic cuando vio a Elena. Le dan miedo los truenos desde que era pequeña. A Isabella también. Elena asintió sin decir nada. Los siguió escaleras abajo, donde Marco y unos guardias estaban encendiendo velas. Las llamas proyectaban un resplandor parpadeante que bailaba por las paredes, proyectando sombras saltarinas como fantasmas por toda la enorme sala de estar. Se sentaron en el sofá. Lucía seguía negándose a soltar a Dominic. Pero cuando Elena se sentó a su lado, Lucía se movió lentamente hasta que la mitad de su cuerpo quedó en el regazo de Dominic y la otra mitad se inclinó hacia Elena, como si necesitara a ambos para sentirse segura. La lluvia seguía cayendo. Los truenos seguían retumbando más allá de las ventanas. Pero entre sus brazos, Lucía comenzó a calmarse. Bostezó una vez y luego sus ojos se cerraron. Entonces su respiración se estabilizó. Elena miró el pequeño rostro que dormía profundamente contra su pierna y sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Levantó la cabeza y captó la mirada de Dominic. Él la miraba a ella y a Lucía, y la expresión de su rostro hizo que Elena olvidara cómo respirar. La frialdad habitual había desaparecido. La mirada evaluadora, la cautela, todo. Las miraba como un hombre mira algo precioso, algo que teme que se rompa si lo toca. «Eres buena con ella», dijo con voz baja y áspera a la luz de las velas. «Lucía no deja que nadie se acerque tanto, excepto Marco y yo». «Solo necesita a alguien que la entienda», respondió Elena en voz baja. «Sé lo que se siente al perder a tu madre cuando eres joven. Quizá ella pueda sentir eso». Dominic no respondió, solo siguió mirándola con una mirada que Elena no se atrevió a intentar interpretar. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. La lluvia pasó de ser un rugido a un susurro, pero la electricidad aún no había vuelto y nadie quería moverse. Lucía dormía tan profundamente que no se movió cuando Elena se levantó con cuidado y la tomó en brazos. «La llevaré de vuelta a su habitación», dijo. Dominic asintió, pero también se levantó y siguió a Elena por las escaleras. No dijeron nada durante todo el trayecto, solo se oía el suave sonido de los pasos y la respiración constante de Lucía. Elena acostó a la niña en la cama, le subió la manta y le dio un beso en la frente. Lucía se movió, sus labios articularon una palabra que sonó como mamá, y luego volvió a sumirse en el sueño. Cuando Elena salió al pasillo, Dominic la estaba esperando. Estaba apoyado contra la pared. La luz de una vela de una habitación cercana proyectaba su sombra alargada sobre el suelo de madera. A esa luz parecía más suave, más humano. Ya no era un aterrador jefe de la mafia, sino un hombre cansado que intentaba cargar con todo el mundo sobre sus hombros. «Haces que esta casa parezca un hogar», dijo en voz baja, como si temiera despertar a alguien. «Hace mucho tiempo que no tengo eso. Desde que murió Isabela, desde que murió mi padre. Esta casa solo ha sido un lugar donde vivir, no un lugar al que volver a casa». Elena se quedó frente a él, a solo unos pasos de distancia. Su corazón latía tan rápido que pensó que él podría oírlo. «No hago nada especial», dijo ella. «Sí lo haces», respondió Dominic, acercándose. «Miras a Lucía como si fuera importante. Miras a Marco como si no fuera el hermano de un criminal. Y me miras a mí». Se detuvo, justo delante de ella, tan cerca que Elena podía oler el whisky y el sándalo que desprendía. «Me miras como si todavía fuera una persona». Elena no retrocedió. No sabía si era valiente o estaba loca, pero se quedó donde estaba, mirando esos ojos oscuros, sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio. Dominic levantó la mano y le tocó la mejilla, con la suavidad de un soplo. Sus dedos eran cálidos y un poco ásperos, y Elena sintió una sacudida que le recorrió todo el cuerpo desde el lugar donde le había tocado. Entonces él se inclinó. El beso fue lento, más una pregunta que una declaración. Su boca rozó la de ella, suave, vacilante, como si le diera la oportunidad de apartarse. Pero Elena no se apartó. Le respondió, con la mano apoyada en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón retumbando bajo la tela. El beso duró solo unos segundos, pero para Elena fue como toda una vida. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Elena miró a los ojos de Dominic y vio algo que nunca antes había visto en él: esperanza y miedo.
Esto es un error, susurró con voz temblorosa. Dominic no apartó los ojos de ella. Quizás, dijo, pero no quiero tener razón. Una semana después de aquel beso en el pasillo, Elena se sentía como si estuviera viviendo un sueño del que temía despertar. Ella y Dominic no hablaron de lo que había pasado. No se hicieron promesas ni grandes declaraciones. Simplemente dejaron que las cosas siguieran su curso. Como el agua que busca su camino, cuesta abajo. Las miradas prolongadas en la mesa del desayuno. Los dedos que se rozaban al cambiar de manos la taza de café. Los momentos en los que se quedaban uno al lado del otro, junto a la ventana viendo a Lucía jugar en el jardín, hombro con hombro, sin necesidad de palabras y entendiéndose de todos modos. Lo mantuvieron en secreto. O al menos eso creía Elena. Pero Marco no los dejaba en paz. La miras como si fuera el último trozo de tiramisú del mundo. Le dijo Marco a Dominic durante la cena, cuando Elena acababa de salir de la habitación para llevar a Lucía a lavarse las manos. Todo el mundo en esta casa lo ve, incluso la señora Johnson en la cocina. Me ha preguntado cuándo es la boda. Elena lo oyó al volver y casi tropieza en la puerta. Dominic lanzó a su hermano una mirada que habría congelado el agua, pero Marco solo sonrió, completamente imperturbable. Por primera vez en mi vida, te he visto sonreír, y no era porque alguien estuviera a punto de morir. Marco siguió burlándose. Déjala quedarse. Esta casa necesita a una persona normal. Lucía se encariñaba cada día más con Elena. Ahora no solo la llamaba tía Elena. Acudía primero a Elena cada vez que pasaba algo. Cuando hacía un dibujo del que se sentía orgullosa, Lucía corría directamente a Elena para enseñárselo. Cuando quería un cuento antes de dormir, exigía que se lo contara a Elena. Cuando tenía una pesadilla, ya no buscaba solo a Dominic, también llamaba a Elena. «Tía Elena, ¿te quedarás para siempre?», preguntó Lucía una tarde mientras estaban sentadas dibujando juntas. Elena miró a los ojos grandes y esperanzados de la niña y no supo qué responder. Quería decir que sí, quería prometerlo, pero la vida le había enseñado que las promesas eran a veces los regalos más crueles que las personas podían hacerse unas a otras. «Estaré aquí todo el tiempo que pueda», dijo, y rezó para que eso fuera suficiente. Aquellos días eran tan luminosos que Elena casi olvidó la oscuridad que la esperaba ahí fuera. Casi. Pero a veces pillaba a Tony Russo mirándola. El asesor de Dominic desde hacía mucho tiempo, un hombre de 40 años con el pelo entrecano y unos ojos que nunca sonreían, ni siquiera cuando lo hacía su boca. Miraba a Elena de una forma que ella no sabía interpretar. No era hostil, pero tampoco amistoso, como si la estuviera evaluando, como si estuviera calculando algo. Elena se dio cuenta y vio que Marco también se había dado cuenta. Una vez sorprendió a Marco observando a Tony con los ojos entrecerrados, pero cuando le preguntó, él solo negó con la cabeza y dijo, «No es nada». Ella no le creyó, pero tampoco quería romper la frágil burbuja de felicidad en la que vivía. Esa noche, Dominic encontró a Elena en el balcón. Se paró a su lado y los dos contemplaron el jardín bañado por la luz de la luna. «Cuando esto se resuelva», dijo, con una voz más suave de lo habitual, «os llevaré a ti y a Lucía al océano. Una semana, sin guardias, sin reuniones, sin nada. Solo nosotros tres». Elena se volvió para mirarlo y vio en sus ojos un deseo sencillo que quizá nunca se había atrevido a tener antes. «Me gustaría», dijo, y lo decía en serio. Creía en su promesa. Creía en el futuro que él esbozaba en el aire. Creía que, tal vez, después de todo, por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. No debería haber creído. A las 3 de la madrugada, Elena se despertó con sed. Se quedó inmóvil un momento, mirando al techo en la oscuridad, y luego decidió bajar a la cocina en lugar de intentar volver a dormirse. El pasillo estaba a oscuras y en silencio. Solo se oía el suave sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. Elena se había acostumbrado a esta casa, a cada rincón en sombra y cada pasillo, por lo que no necesitaba encender la luz para encontrar el camino. Se sirvió un vaso de agua y bebió lentamente, dejando que la quietud de la noche se instalara en sus huesos. A esa hora, la mansión ya no parecía una fría fortaleza, sino un hogar normal donde las personas que amaba dormían plácidamente.
Dejó el vaso y se dio la vuelta para volver arriba. Y fue entonces cuando oyó voces que provenían del pasillo oeste. La voz de Tony Russo. Elena no sabía qué la hizo detenerse en lugar de seguir caminando. Quizás el instinto, quizás el recuerdo de las miradas indescifrables que le había lanzado durante la última semana. Quizás la forma en que Marco había mirado a Tony con recelo y nunca se lo había explicado. Se acercó en silencio a la voz, con el vaso de agua aún en la mano. La oficina de Tony estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba en una delgada franja amarilla por el suelo. Elena se detuvo fuera, con la espalda contra la pared y el corazón acelerado. Ella duerme en el segundo piso, en la última habitación al final del pasillo este. La voz de Tony era baja y urgente. No hay guardias por la noche. Castellano confía demasiado en el perímetro exterior. Elena se quedó rígida. Él estaba hablando de ella. El horario de Dominic esta semana, continuó Tony. El lunes se reúne con los hombres de Chicago. El miércoles va al puerto a inspeccionar un envío. En ambas ocasiones lleva menos gente porque quiere mantenerlo en secreto. Esa es la oportunidad. Hubo un momento de silencio, como si Tony estuviera escuchando a alguien que hablaba al otro lado del teléfono. Luego continuó, con voz aún más baja. Pero Elena seguía oyendo cada palabra como si estuviera grabada en el aire. Entiendo, señor Moretti. Le enviaré el plano de seguridad esta noche. El punto débil está en la puerta oeste. El turno cambia a las 3 de la madrugada. Hay un intervalo de 5 minutos. Si atacas entonces... Elena sintió como si le hubieran echado agua helada directamente en el pecho. Tony Russo, el asesor de toda la vida de Dominic, un hombre en quien confiaba plenamente. Un hombre que conocía todos los secretos de la familia Castellano. Un traidor. Estaba vendiendo información a Moretti, informándole de su ubicación, revelando los puntos débiles de su seguridad, allanando el camino para que el enemigo entrara y matara a Dominic. Elena dio un paso atrás, tratando de no hacer ruido. Tenía que salir de allí. Tenía que avisar a Dominic. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero le temblaban demasiado las manos. El vaso se le resbaló de los dedos, cayó al suelo de madera y se rompió con un estruendo que resonó en la quietud de la noche. Todo se congeló durante un segundo. Entonces se oyeron pasos apresurados dentro de la habitación. La puerta se abrió de golpe. Tony Russo estaba allí, con el teléfono aún en la mano, con los ojos como cuchillos en la oscuridad. Se miraron fijamente en un momento que se prolongó como toda una vida. Elena vio un destello de cálculo en su mirada. Vio el instante en que decidió que ella había oído demasiado. Señorita Marchetti. La voz de Tony era baja y tranquila, pero había algo mortal en ella. ¿A dónde va a estas horas? Solo iba a por agua. Su voz temblaba y no podía ocultarlo. Tony miró los cristales rotos en el suelo y luego volvió a mirarla. ¿Cuánto ha oído? Elena no respondió. No podía mentir lo suficientemente bien como para engañar a unos ojos que la taladraban como una herramienta. Su silencio fue toda la respuesta que Tony necesitaba. Exhaló un suspiro casi como de pesar por lo que estaba a punto de suceder. No debería haber oído eso, señorita Marchetti. Su mano se movió y Elena vio un destello de acero en la oscuridad. Una pistola. Tony había sacado una pistola. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Elena no pensó, simplemente se movió. Giró y echó a correr, sus pies descalzos sobre la madera fría. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mente se redujo a un solo pensamiento: sobrevivir. ¡Para!, gritó Tony detrás de ella. Los pasos la perseguían rápidos y decididos. Elena corrió por el pasillo, lanzándose hacia la escalera que conducía al segundo piso. Necesitaba la habitación de Dominic. Necesitaba el disparo, ensordecedor. Tan cerca, Elena sintió el rugido de la bala rozándole la oreja. Tropecó, pero siguió corriendo. Un grito se le escapó de la garganta antes de que pudiera detenerlo. Dominic. Su grito rompió el silencio de la noche. Las luces se encendieron. Se oyeron pasos atronadores desde diferentes direcciones. Estallaron gritos y órdenes. Elena llegó al último escalón y se estrelló contra una pared. No, no era una pared. Era Dominic. Estaba allí de pie,
con el pelo revuelto, los ojos afilados como cuchillas y una pistola en la mano, a pesar de que solo unos segundos antes estaba dormido. Elena la agarró por los hombros. ¿Qué ha pasado? Elena lo miró, con el sudor y las lágrimas mezclándose, jadeando tan fuerte que apenas podía hablar. Tony, susurró. Tony es el traidor. Trabaja para Moretti. Todo sucedió en solo unos minutos, pero para Elena fue como toda una vida. Dominic no necesitó oír nada más. Dio órdenes con una voz fría como el acero, y toda la mansión estalló como una colmena perturbada. Sus hombres aparecieron de todas partes, armas en mano, moviéndose con la precisión de personas entrenadas precisamente para este momento. Marco irrumpió en la habitación, con los ojos aún pesados por el sueño, pero con una pistola ya en la mano. «¿Qué ha pasado, Tony?», dijo Dominic secamente. «Capturadlo vivo. Lo quiero delante de mí en 5 minutos». Elena se quedó dentro del abrazo de Dominic. Todo su cuerpo temblaba sin que pudiera controlarlo. Oyó pasos apresurados, órdenes gritadas, portazos. Entonces, la voz de Tony resonó desde abajo, con una mezcla de furia y desesperación. Lo habían capturado. Dominic entregó a Elena a un guardia con instrucciones claras. «Llévala a la habitación segura. Nadie entra excepto Marco y yo». Luego desapareció por las escaleras, dejando a Elena con el corazón latiendo con fuerza y 1000 preguntas sin respuesta. Pero Elena no se quedó en la habitación segura. Esperó hasta que el guardia se dio la vuelta. Luego se escabulló y siguió los sonidos hasta el sótano. Necesitaba saber. Necesitaba entender. La habitación del sótano estaba fría bajo una luz azulada y blanca. Tony Russo estaba arrodillado en el centro, con las manos atadas a la espalda y sangre brotando de un rasguño en la frente. 4 hombres armados lo rodeaban, y frente a él estaba Dominic, con el rostro tan frío que Elena apenas lo reconoció. «Su teléfono», dijo Marco, entregándole el dispositivo a Dominic. «Envió un mensaje antes de que lo atrapáramos. Moretti sabe que lo descubrimos». Dominic miró la pantalla y apretó la mandíbula con tanta fuerza que Elena pudo ver cómo se le marcaban los músculos bajo la piel. «¿Por qué?», le preguntó a Tony con voz baja y tranquila, lo que resultaba aterrador. «15 años. Estuviste conmigo durante 15 años. Eras el hombre en quien mi padre confiaba. ¿Por qué?». Tony levantó la cabeza y Elena vio algo inesperado en sus ojos. No era odio, ni codicia, sino desesperación. La desesperación de un hombre acorralado porque tiene a mi hija. La voz de Tony era áspera. «Moretti me secuestró hace 3 meses. Me envía fotos de ella cada semana. Sabía exactamente cuándo salía de casa. Sabía con quién hablaba. Me hizo creer que tenía ojos dentro de estas paredes. Dijo que si no cooperaba, me enviaría a mi pequeña por partes». Un pesado silencio invadió la habitación. Elena vio cómo el cuerpo de Dominic se tensaba. Vio cómo algo cambiaba en su mirada. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Dominic, todavía frío, pero ahora con algo más entremezclado. «Porque dijo que si decía una sola palabra, Mía moriría inmediatamente. Me dijo que tenía una fuente cercana a ti. No sabía en quién confiar. No podía arriesgar su vida en una apuesta. Dominic simplemente no podía». Las lágrimas resbalaban por el rostro de Tony, un hombre al que Elena nunca había visto mostrar emoción. «Sé que moriré por esto. Lo acepto. Pero no podía ver morir a mi hija. Dominic no podía». Dominic permaneció inmóvil. Elena podía ver la batalla detrás de esos ojos oscuros. La razón le decía que debía matar. La ley de este mundo decía que no se podía perdonar a un traidor, pero algo más lo detenía. Sacó su arma, Dominic. Elena entró en la habitación, ignorando las manos que intentaban detenerla. «No lo haga». Todos se volvieron hacia ella. Dominic frunció el ceño, pero no ordenó que se la llevaran. «Elena, esto no es asunto tuyo. Él tiene una hija», dijo Elena, con la voz temblorosa, pero sin retroceder. «Lo hizo por su hija. De la misma manera que tú harías cualquier cosa por Lucía». Vio el impacto de sus palabras en los ojos de Dominic. Lo vio mirar a Tony y luego volver a mirarla a ella. Y en ese momento no supo qué elegiría él.
Moretti tiene a una niña inocente, Elena continuó. Si matas a Tony, esa niña morirá y no serás diferente de Moretti. El silencio se prolongó. La habitación parecía haber dejado de respirar. Entonces Dominic bajó el arma. Marco, dijo con voz cansada, encuentra a la hija de Tony. Utiliza todos los recursos que tengamos. Quiero que la traigan aquí en 24 horas. Marco asintió mirando a Elena con sorpresa. No pudo ocultarlo. Luego se marchó. Dominic se volvió hacia Tony. Vivirás, no porque te lo merezcas, sino porque ella tiene razón. Pero tienes que desaparecer. Sal del país y no vuelvas nunca. Si vuelvo a verte, nadie podrá salvarte. Tony asintió, con las lágrimas aún cayéndole por las mejillas. Gracias, susurró. No me des las gracias a mí, dijo Dominic. Dale las gracias a ella. Los hombres de Dominic se llevaron a Tony. La sala se vació poco a poco hasta que solo quedaron ellos dos. Dominic se volvió hacia Elena con una expresión tan complicada que ella no pudo descifrarla. Acabas de salvarle la vida, dijo, a un hombre que casi te mata. Elena lo miró fijamente sin pestañear. Solo te he demostrado que no tienes por qué ser un monstruo. No siempre. No con todo el mundo. Dominic se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se acercó, le acarició la mejilla con la mano y sus dedos temblaron de una forma que Elena nunca le había visto antes. Me haces querer ser mejor, murmuró. No sé qué significa eso en este mundo, pero me haces querer intentarlo. Elena puso su mano sobre la de él, y en ese instante, en la fría habitación que aún olía débilmente a sangre y pólvora, sintió que algo cambiaba entre ellos, algo más profundo, más real y más frágil que nunca. 2 días después de lo sucedido con Tony, la mansión Castellano se convirtió en una fortaleza impenetrable. El número de guardias se duplicó. Se instalaron más cámaras de seguridad en cada rincón. Nadie podía entrar ni salir sin pasar por 3 controles. Dominic apenas dormía, pasando la mayor parte del tiempo en su estudio, coordinando la búsqueda de la hija de Tony y preparándose para el enfrentamiento con Moretti, que sabía que se avecinaba. Elena podía sentir la tensión en el aire, espesa como el humo antes de una tormenta, pero intentaba que todo fuera normal para Lucía. La niña no necesitaba saber nada de los peligros que se avecinaban. Solo tenía que ser una niña de 5 años, cuyas únicas preocupaciones en el mundo fueran dónde dormía su osito de peluche y qué comería ese día. La tarde del segundo día, Elena decidió llevar a Lucía al jardín. La niña había estado encerrada en casa demasiado tiempo y sus ojos empezaban a parecer apagados, como las flores cuando no reciben luz. El jardín se encontraba dentro de los terrenos de la finca, rodeado por altos muros y un sistema de seguridad que se suponía que era el lugar más seguro de todos. 4 guardias los seguían, repartidos por las 4 esquinas del jardín, con la mirada constantemente fija en los alrededores. Elena se sentó en un banco de piedra cerca de la fuente, observando a Lucía perseguir una mariposa amarilla. La risa de la niña resonaba en la tarde otoñal, clara y despreocupada. Y Elena sintió que una calidez florecía en su pecho. Por eso se quedaba, no por Dominic, no por protección, sino por esta niña, la que la llamaba tía Lena y la miraba con ojos llenos de confianza. Tía Lena, mira. Lucía levantó una hoja roja en forma de corazón que acababa de recoger. ¿No es bonita? Es muy bonita. Elena sonrió. ¿Quieres llevársela al tío Dom? Lucía asintió con entusiasmo, apretando la hoja contra su pecho como si fuera un tesoro. Todo parecía tranquilo, seguro, normal. Y entonces uno de los guardias se derrumbó. No hubo ningún disparo, solo un pequeño y suave estallido, y el hombre alto que estaba de guardia cayó de repente sobre la hierba. La sangre brotaba de un agujero en su frente. Antes de que Elena pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando, el segundo guardia cayó. Luego el tercero, luego el cuarto, como fichas de dominó derribadas. 4 hombres entrenados cayeron en menos de 10 segundos. Un francotirador desde algún lugar más allá del muro. Elena se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Lucía, ven aquí ahora mismo. Lucía estaba en medio del jardín,
con los ojos muy abiertos por el miedo, sin entender lo que estaba pasando. Antes de que Elena pudiera llegar hasta ella, una horrible explosión rasgó el aire. La verja de hierro de la finca voló por los aires y una camioneta negra irrumpió en ella, aplastando todo a su paso. Se detuvo en el patio, las puertas se abrieron de par en par y hombres vestidos de negro salieron como hormigas. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Los gritos surgieron desde el interior de la casa. Caos. Elena corrió hacia Lucía, la agarró de la mano y la arrastró hacia la parte trasera del jardín. No sabía a dónde iba, solo que tenía que sacar a Lucía de allí, pero estaban rodeadas. 2 hombres bloqueaban el camino. Otros 3 llegaron por detrás. Elena se detuvo, abrazó a Lucía y la protegió con su cuerpo. Sus ojos buscaron frenéticamente una salida y vio una. Un todoterreno aparcado cerca de un rosal, con un espacio debajo lo suficientemente alto como para que una niña de 5 años pudiera arrastrarse por debajo. Lucía. Elena se arrodilló, agarró a la niña por los hombros y la miró directamente a los ojos, llenos de lágrimas. Escúchame. Vas a meterte debajo de ese todoterreno y te quedarás allí. No salgas pase lo que pase. No llores, no hagas ruido, prométemelo. Pero tía Elena, prométemelo. Lucía asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena le besó la frente y la empujó hacia el vehículo. Bella. Lucía corrió con sus piececitos rozando la hierba y se deslizó bajo el todoterreno justo cuando los atacantes se acercaban a Elena. Elena se volvió hacia ellos, erguida, aunque todo su cuerpo temblaba, tratando de atraer su atención hacia ella en lugar de hacia el coche. Ahí está. Uno de los hombres dijo por la radio. No veo a la niña. Tráela. El jefe quiere verla. Elena intentó correr, pero no era lo suficientemente rápida. Un brazo la agarró con fuerza. Luchó, arañando y mordiendo todo lo que podía alcanzar. Pero eran demasiados y demasiado fuertes. El primer puñetazo le dio en el estómago y la dobló. El segundo le golpeó en la cara y el mundo comenzó a difuminarse antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Elena oyó un llanto débil y ahogado debajo del todoterreno. Tía Elena, tía Elena. Quería responderle a Lucía para decirle que todo iba a salir bien, que volvería, pero no pudo. La arrastraron al camión y los llantos de Lucía fueron lo último que Elena oyó antes de que todo se volviera negro. Dominic estaba en su estudio cuando los disparos resonaron en la casa. Salió corriendo, ya tenía un arma en la mano, y lo que vio fuera parecía el infierno desatado en su propio terreno. Los cuerpos de los guardias yacían esparcidos. La verja de hierro había volado por los aires. El humo y las llamas se elevaban de un vehículo que había sido alcanzado. Y en medio de todo ese caos no había ni rastro de Elena ni de Lucía. El corazón de Dominic pareció detenerse por un instante. Corrió hacia el jardín, donde se estaban reuniendo sus hombres, gritando órdenes y revisando a los heridos. Marco se encontró con él a mitad de camino, con el rostro pálido, pero con los ojos iluminados al verlo. Lucía está a salvo, dijo Marco rápidamente. La encontramos debajo de un coche. Pero Dom no necesitó que Marco terminara. Ya lo sabía. Elena, se la llevaron. Dominic se quedó allí de pie y el mundo a su alrededor se sumió en el silencio. Los disparos, los gritos, las sirenas lejanas, todo desapareció. Solo 4 palabras resonaban en su cabeza. Se la llevaron. Se llevaron a Elena. Tráeme a Lucía, dijo con una voz tan tranquila que hizo temblar a Marco. No era la calma de un hombre que había aceptado la pérdida. Era la calma de una tormenta que cobraba fuerza antes de destruir todo a su paso. Un guardia trajo a Lucía. Estaba sollozando, con la cara enrojecida y todo el cuerpo temblando. Cuando vio a Dominic, se soltó y se abalanzó sobre él, rodeándole el cuello con los brazos como si temiera que él también desapareciera. Tío Dom, lloraba Lucía, con la voz tan ahogada que apenas se le oía. Se llevaron a la tía Elena. Los vi tirando de ella. Quería salir, pero me dijo que me quedara. Dominic abrazó a su sobrina. Le acariciaba el pelo con una mano, tratando de calmar el pánico de la niña, pero sus ojos miraban fijamente a lo lejos.
más frío que el hielo, más oscuro que la noche. Dime, dijo con suavidad, ¿qué te dijo la tía Lena? Me dijo que me metiera debajo del todoterreno. Lucía sollozó. Me dijo que no saliera bajo ningún concepto. Me dijo que tenía que vivir. Y entonces la golpearon. Tío, la golpearon y se la llevaron. La voz de Lucía se quebró en un llanto incontrolable. Dominic la abrazó con más fuerza, pero por dentro algo se rompió. Elena había salvado a Lucía. Se había sacrificado para proteger a su sobrina. Había hecho lo que cualquiera de su familia habría hecho, a pesar de que nunca había pertenecido realmente a este mundo. Y ahora estaba en manos de Moretti, sola, sin nadie que la protegiera. Dominic entregó a Lucía a Marco con una breve orden. Llévala a la habitación segura. Quédate con ella hasta que vuelva. Luego entró en su estudio y cerró la puerta, solo en la habitación que le resultaba tan familiar. Dominic se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín destrozado. No gritó, no rompió nada, no hizo lo que la gente esperaría de un jefe que acababa de ser atacado. Solo se quedó allí en silencio y dejó que el miedo que había enterrado durante años saliera a la superficie. Tenía miedo. Por primera vez desde la muerte de Isabela, Dominic Castellano tenía miedo, no de Moretti, ni de la guerra, ni de la muerte. Tenía miedo de perder a Elena. Miedo de que nunca volviera. Miedo a no volver a verla sonreír mientras sostenía a Lucía. Miedo a no volver a oírla decirle que no tenía por qué ser un monstruo. Ella lo había cambiado. En solo unas pocas semanas, le había hecho creer que tal vez, después de todo, aún tenía derecho a ser un buen hombre. Y ahora estaba en manos de su enemigo, pagando por sus pecados. Dominic apretó los puños con fuerza, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego se dio la vuelta, salió, y su rostro volvió a mostrar esa frialdad familiar. Solo que ahora era más aterradora que nunca. Marco estaba esperando en el pasillo. ¿Cómo de grave es?, preguntó Dominic. 4 muertos, 6 heridos. Atacaron rápido y se retiraron limpiamente. Fue un trabajo profesional y planificado. Tony les dio todo lo que necesitaban. La voz de Dominic no mostraba emoción alguna, pero Marco podía ver la tormenta que se agitaba en los ojos de su hermano. «Encuentra a Elena», ordenó Dominic. «Utiliza a todo el mundo, todos los contactos, todos los ojos en la calle. Quiero saber dónde está en 6 horas. Y Moretti, concierta una reunión con él cara a cara». Marco dudó. «Sabes que es una trampa. Quiere que vayas. Lo sabrá». Dominic lo interrumpió. «Sé que es una trampa. Sé lo que quiere. Pero tiene algo que no puedo perder, Marco. Y voy a recuperarlo, aunque tenga que quemar todo este mundo». Elena se despertó con un dolor que le recorría todo el cuerpo. La cabeza le latía como si alguien le hubiera golpeado con un martillo. Su visión se difuminaba en la oscuridad y le ardían las muñecas, donde una cuerda áspera le apretaba con fuerza. Abrió los ojos a la fuerza, parpadeando hasta que la débil luz que la rodeaba se enfocó y se dio cuenta de que estaba en un almacén abandonado. Las viejas paredes de ladrillo estaban manchadas de humedad. El techo de hojalata oxidado tenía agujeros por los que se veía el cielo gris y apagado. El aire estaba cargado de hedor a aceite de motor y polvo, y ella estaba sentada en una silla de madera con las manos atadas a la espalda y los tobillos atados a las patas. La cuerda se tensaba cuando intentaba liberarse hasta que le cortaba la piel y le salía sangre, mojándole las muñecas. A su alrededor había 4 o 5 hombres vestidos de negro, con las armas preparadas, los rostros inexpresivos y fríos, como si ella no fuera más que un objeto, y ninguno de ellos hablaba. Simplemente esperaban. Entonces se oyeron pasos más lejanos, lentos y uniformes. Cada paso era medido, como si estuviera planeado, y un hombre emergió de las sombras, y Elena comprendió de inmediato que él era el centro de todo. Vincent Moretti, de unos 45 años, con el pelo canoso peinado cuidadosamente hacia atrás, un costoso traje gris sin una arruga, zapatos de cuero pulidos que reflejaban la tenue luz, un rostro apuesto al estilo de un caballero adinerado, con ojos azul hielo y una sonrisa cortés permanente. Sin embargo, el peligro se enroscaba bajo ese refinamiento como una serpiente con una piel hermosa, paciente, lista para atacar.
Por fin dijo que ella había despertado y se disculpó con suavidad por la rudeza de sus hombres, explicando que podían ser demasiado entusiastas. Elena no le respondió, solo le miró a los ojos, con la barbilla levantada a pesar del dolor en todas las extremidades. Él le preguntó si sabía por qué estaba allí. Acercó una silla y se sentó frente a ella como si tuviera todo el tiempo del mundo. Elena respondió con voz ronca que era un cebo, que él quería utilizarla para atraer a Dominic. Y Moretti aplaudió suavemente, como un profesor que elogia a un alumno, diciendo que era inteligente y que le gustaban las personas inteligentes, diciéndole que tenía razón, que Castellano vendría a salvarla. Y cuando lo hiciera, Moretti pondría fin a esta guerra de 20 años de una vez por todas. Elena le preguntó si pensaba que ella suplicaría, si esperaba lágrimas y ruegos, promesas de hacer cualquier cosa. Y Moretti ladeó la cabeza, con una mirada divertida, y le preguntó si no tenía miedo de morir. Elena le dijo que había visto morir a su madre día tras día durante 2 años, que se había sentado junto a la cama y la había visto adelgazar, debilitarse, sufrir minuto a minuto hasta que no quedó nada que llevarse, y le preguntó si creía que daba miedo, porque él no era ni una pequeña parte de lo que ella ya había soportado. El silencio que siguió se hizo pesado, y cuando Moretti la miró de nuevo, era diferente. El desprecio o la indiferencia dieron paso a algo parecido al reconocimiento, incluso al respeto, que brillaba en esos fríos ojos azules antes de que él se riera. Un sonido suave que heló a Elena más que cualquier amenaza. Dijo que ella era como su madre, Sofía Marchetti, y comenzó a rodear su silla como un depredador rodea a su presa, diciendo que Sofía había mirado fijamente el cañón de una pistola sin pestañear, que incluso con la sangre empapando su hombro, no había temblado. Elena se quedó rígida y Moretti le preguntó si creía que él conocía a su madre. Luego se detuvo frente a ella con una sonrisa más fría que el hielo y le dijo que había estado allí aquella fatídica noche, la noche en que su madre se arrastró entre las balas y el fuego para salvar al mocoso de Castellano. Elena sintió como si un puño le hubiera golpeado el pecho cuando Moretti le preguntó si creía que había sido un tiroteo aleatorio. «¿Por qué no?», dijo lentamente, como saboreando cada palabra. Había sido un asesinato. Había ordenado matar a Isabella Castellano para enviar un mensaje a Dominic, y esa chica de 18 años debía morir esa noche. Elena no podía respirar, y Moretti continuó diciendo que entonces apareció su madre, una enfermera de urgencias que nadie conocía, arrastrándose entre las balas y las llamas, rescatando a su objetivo justo delante de él, mientras sus hombres le disparaban. Pero ella no se detuvo. Salvó a Isabela y arruinó su plan perfecto, y las lágrimas resbalaron por las mejillas de Elena al comprender que la cicatriz en el hombro de su madre no había sido una bala perdida. Moretti había intentado matarla. Dijo que buscó a Sofía después, hambriento de venganza, pero Castellano la protegía demasiado bien, y luego murió de enfermedad antes de que él pudiera hacer nada. Y se inclinó hasta quedar cara a cara con Elena y le dijo que el destino era realmente cruel, que la hija de la mujer que había destruido su plan hacía 10 años estaba ahora sentada frente a él, y esta vez nadie la salvaría. Elena miró fijamente esos ojos azul hielo y comprendió por fin que su madre no solo había salvado a Isabela, sino que se había interpuesto entre Moretti y su objetivo. Había frustrado los planes de un jefe de la mafia y había pagado por ello con una bala en el hombro y una vida pasada en la clandestinidad. Y ahora Elena estaba donde su madre se había interpuesto entre Moretti y las personas que amaba. 6 horas más tarde, Dominic estaba solo frente a un almacén abandonado en las afueras de Nueva Jersey. Al menos eso era lo que parecía. Llevaba un traje negro, sin chaleco antibalas, sin arma en la mano, tal y como Moretti había exigido durante la llamada de negociación. A su alrededor reinaba la oscuridad de la noche y el silencio aterrador de una zona industrial desierta. La puerta del almacén se abrió y salieron 4 hombres armados. Apuntaron con sus armas directamente a Dominic. Lo registraron, revisando cada parte de su cuerpo, y luego asintieron con la cabeza para indicar que estaba limpio.
El jefe le está esperando, dijo uno de ellos, con una voz fría como la de una máquina. Dominic los siguió al interior, recorriendo rápidamente el espacio con la mirada. El almacén era amplio y estaba vacío, con débiles luces industriales colgando del alto techo. En el centro estaba Elena, todavía atada a una silla, con la cara magullada y los labios partidos, pero con los ojos aún brillantes cuando lo vio. Y junto a ella, con una mano apoyada en su hombro como un dueño sobre su propiedad, estaba Vincent Moretti Castellano. Moretti sonrió sin disimular su triunfo. Así que finalmente has venido. Tengo que decir que esta chica te importa más de lo que pensaba. Incluso has venido solo, desarmado, exactamente como te pedí. Dominic no respondió, solo miró a Elena, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, ella vio lo que Moretti no vio, el frío cálculo detrás de la calma. Ella no tiene nada que ver con la guerra entre nosotros, dijo Dominic, con voz tranquila. Déjala ir. Lo que quieras, negociaré. Negociar, Moretti se rió a carcajadas. No estás en posición de negociar, Castellano. Has venido aquí solo, sin armas, rodeado por 20 de mis hombres. Has venido aquí a morir, no a negociar. Entonces, ¿por qué no me matas? Dominic dio un paso adelante, tan tranquilo como si estuviera dando un paseo. ¿O prefieres hablar primero? Moretti frunció el ceño, molesto por el tono de su oponente. Algo no iba bien, pero no sabía qué era. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Sacó un arma y apuntó a la cabeza de Dominic. ¿Crees que esto es un juego? En ese preciso momento, todo se sumió en la oscuridad. Se cortó la luz. Todo el almacén quedó a oscuras en un instante. Entonces se oyeron disparos. No fue un solo disparo, sino una lluvia de balas procedentes de todas las direcciones, que rasgaban la oscuridad con destellos y un estruendo ensordecedor. Se oyeron gritos. Los cristales se rompieron al destrozarse las altas ventanas. Se oyeron pasos y cuerpos cayendo. Marco lideró el equipo de asalto que irrumpió por la puerta oeste. 15 hombres totalmente equipados, con gafas de visión nocturna, moviéndose como fantasmas en la oscuridad. Habían rodeado el almacén antes de que Dominic entrara, esperando la señal. Y esa señal era que Dominic se acercara lo suficiente a Elena para protegerla cuando comenzara el caos. Dominic no esperó. En el momento en que se apagaron las luces, se movió, lanzándose directamente hacia Elena por instinto y por el recuerdo de dónde estaba sentada. Uno de los hombres de Moretti le bloqueó el paso y Dominic lo derribó de un puñetazo en la garganta. Un segundo se abalanzó sobre él y Dominic le arrebató el arma de la mano. Se giró y disparó. Frío, preciso, brutal. Este era el Dominic Castellano que temía el mundo del Hampa. No el hombre que abrazaba a su sobrina cuando lloraba. No era el hombre que besaba a Elena en un pasillo oscuro, sino el jefe de la mafia que había construido un imperio sobre Carraspea, la sangre y los huesos de sus enemigos. Luchó a través del almacén, pasando por encima de los cuerpos de los hombres que caían, con la mirada fija en un solo objetivo: Elena. Cuando llegó hasta ella, las luces de emergencia se encendieron, bañándolo todo con una luz roja fantasmal. Los cuerpos yacían esparcidos. Los hombres de Marco estaban tomando el control, capturando a quienes aún estaban vivos y acabando con los que se resistían. Pero Moretti había sido más rápido. Estaba detrás de Elena, con una mano agarrándola por el cuello y la otra apuntándole con una pistola a la sien. Sus ojos brillaban salvajemente bajo la luz roja, como los de un animal acorralado. ¡Alto!, gritó Moretti sin disimular su voz cortés. Un paso más y ella muere. Dominic se detuvo a 5 pasos de distancia. La pistola que tenía en la mano apuntaba directamente a Moretti, pero Moretti utilizaba a Elena como escudo y no había un tiro limpio. «Baja el arma», ordenó Moretti. «Dile a tus hombres que retrocedan. Si no, le volaré la cabeza delante de ti». Elena miró a Dominic y ya no había miedo en sus ojos. Había tenido suficiente miedo en su vida. Había visto morir a su madre, lo había perdido todo, la habían arrastrado a este mundo sin darle otra opción. Ahora no le quedaba nada que temer, excepto perderlo a él. «Dominic»,
dijo ella con una voz extrañamente tranquila. No. Él la miró y ella vio el dolor en sus ojos, el dolor de un hombre a punto de perder lo único que le importaba. No te preocupes, dijo él en voz baja, lo suficientemente alta como para que ella lo oyera. No te perderé. Moretti se rió como un loco. Qué conmovedor. El frío jefe de la mafia, Dominic Castellano, enamorado de una chica pobre, la hija de una enfermera. Tu padre se revolvería en su tumba si lo supiera. Mi padre está muerto, respondió Dominic con voz gélida. Y tú estás a punto de morir. Tengo un rehén, gritó Moretti, apretando con más fuerza el cañón contra la cabeza de Elena. Aquí tú no mandas. Dominic no respondió. Solo miró a Elena y ella lo entendió. Recordó lo que él le había dicho aquella noche de tormenta, en el oscuro pasillo de la luminosa cocina. Eres más fuerte de lo que crees. Y Elena supo lo que tenía que hacer. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Elena sintió el frío cañón presionando su sien, la respiración entrecortada de Moretti en su nuca y los ojos de Dominic fijos en ella a través del resplandor rojo de las luces de emergencia. Vio el dolor en su mirada, el cálculo frenético de un hombre que intentaba salvar a la mujer que amaba sin dejarla morir, el miedo que luchaba por ocultar y no podía. Y recordó sus palabras, que era más fuerte de lo que pensaba. Había sido fuerte. Había sido fuerte toda su vida sin darse cuenta. Lo suficientemente fuerte como para ver morir a su madre día tras día y seguir despertándose cada mañana. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a extraños en un cementerio. Lo suficientemente fuerte como para entrar en este mundo y no derrumbarse. Y ahora sería fuerte. Moretti estaba concentrado en Dominic. La pistola seguía apuntando a la cabeza de Elena, pero su atención estaba fija en el enemigo que tenía delante. Y ese fue su error. Elena no esperó. Respiró hondo, reunió todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo agotado y se movió. Golpeó con el codo hacia atrás, golpeando a Moretti en el estómago con todas sus fuerzas. Él se dobló por el impacto y su mano armada se apartó del objetivo durante la fracción de segundo que ella necesitaba. Elena se giró hacia la izquierda y se tiró al suelo, saliendo de la línea de fuego, y Dominic disparó. Un disparo, solo uno. El estruendo resonó en el almacén como un trueno y Moretti cayó. La bala le atravesó la frente con una precisión milimétrica, acabando con la vida del enemigo contra el que la familia Castellano había luchado durante 20 años. Elena yacía sobre el frío cemento, con los oídos zumbándole por el disparo y el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Giró la cabeza hacia Moretti y lo vio tendido allí, con un charco de sangre bajo el cráneo, esos ojos azul hielo ya perdiendo su luz, pero con la boca aún moviéndose. Elena se arrastró hacia él sin saber qué la impulsaba. Quizás el instinto, quizás la necesidad de escuchar las últimas palabras del hombre que había destrozado la vida de su madre. Tu madre, susurró Moretti, con sangre burbujeando en la comisura de los labios. Debería haber muerto aquella noche. No fallé, no disparé desviado. Sus ojos se clavaron en Elena como si quisiera arrastrar su odio a la tumba. Apunté a su corazón. Ella se giró. La bala le dio en el hombro. Entonces, esos ojos azules se quedaron vacíos y Vincent Moretti murió con una amarga sonrisa en los labios. Elena se quedó allí sentada, paralizada, con lágrimas resbalando por sus mejillas sin que se diera cuenta. La cicatriz en el hombro de su madre. Su madre siempre había dicho que fue un accidente, una bala perdida en medio del caos, pero no fue así. Moretti había apuntado al corazón de su madre. Su madre se había girado para proteger a Isabela y la bala le había dado en el hombro. Su madre casi muere, no por mala suerte, sino porque decidió salvar a alguien. Elena. La voz de Dominic estaba cerca y sintió sus manos en sus hombros, atrayéndola hacia él. La abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero ella no quería que la soltara. ¿Estás herida?, le preguntó, y ella percibió algo en su voz que nunca antes había oído, un tembloroso miedo. ¿Estás herida? Elena, mírame. ¿Estás herida? Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros estaban húmedos,
y sus manos temblaban mientras le apartaba el pelo. Le revisaba los moretones de la cara y la abrazaba como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. «Estoy bien», dijo con voz ronca. «Estoy bien». Dominic no respondió. Solo la abrazó con más fuerza, con la cara hundida en su cabello, y Elena sintió que su hombro se humedecía. El frío jefe de la mafia, el hombre que podía matar sin pestañear, lloraba en sus brazos. «Pensé que te había perdido», susurró con la voz quebrada. «Pensé que había llegado demasiado tarde. Pensé que tú no habías llegado demasiado tarde», dijo Elena, rodeándole la espalda con los brazos. «Has venido. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». A su alrededor, los hombres de Marco y Dominic aseguraban la escena, revisaban el cadáver de Moretti y tomaban prisioneros. Pero para Elena y Dominic, el mundo ya no existía. Solo estaban ellos dos, abrazados entre sangre y humo de armas, junto al cadáver de un enemigo y los restos de una guerra de 20 años. La guerra había terminado. Moretti estaba muerto. La deuda que la madre de Elena había contraído hacía 10 años finalmente se había saldado de una manera que nadie hubiera podido imaginar. Y en medio de todo ese caos, Elena comprendió algo. Ya no era la pobre chica sin nombre que se encontraba junto a la tumba de su madre. Era la que se había salvado a sí misma. La que había levantado en la oscuridad. La que había encontrado una familia en el último lugar que hubiera imaginado. Y nunca lo dejaría escapar. El trayecto a casa le pareció el más largo que había vivido jamás. Se sentó en el regazo de Dominic, con la cabeza apoyada en su hombro y todo el cuerpo dolorido. Sin embargo, no quería soltar su calor ni por un segundo. Él la abrazó durante todo el camino, acariciándole el pelo con una mano y murmurándole palabras que ella no entendía del todo, pero que sabía que tenían como objetivo tranquilizarla. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión Castellano, Elena vio todas las ventanas iluminadas. Los hombres de Dominic estaban de pie a lo largo del camino, saludando con la cabeza al pasar, pero nadie habló. Todos sabían lo que había sucedido. Todos sabían que la guerra había terminado. El médico de la familia estaba esperando en la sala de estar. Examinó los moretones en la cara de Elena, vendó los cortes de la cuerda en sus muñecas, le dio analgésicos y antibióticos. Durante todo ese tiempo, Dominic permaneció a su lado, sin apartar los ojos de ella, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «Necesita descansar», dijo el médico cuando terminó. «No tiene lesiones graves, pero su cuerpo está agotado. Con unos días de reposo se recuperará». Dominic asintió, pero antes de que pudiera decir nada, se oyeron unos pasos pequeños en las escaleras. Era la tía Lena. Lucía bajó corriendo como una pequeña tormenta. Tenía el pelo negro, revuelto, y los ojos rojos de llorar. Marco corrió tras ella, tratando de detenerla, pero nadie podía detener a Lucía en ese momento. Corrió directamente hacia Elena, la abrazó con toda la fuerza que una niña de 5 años podía reunir y sollozó contra su pecho. «Lo prometiste», lloró Lucía, con la voz tan ahogada que apenas podía articular palabras. «Prometiste que no desaparecerías. Te esperé tanto tiempo. Tenía miedo de que no volvieras, como mi mamá y mi papá». Elena sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló y abrazó a Lucía, dejando que sus propias lágrimas cayesen sobre el cabello de la niña. «Lo siento», susurró. «Siento haberte asustado, pero he vuelto. No voy a ir a ninguna parte. Te lo prometo. Te lo prometo». Lucía se aferró con más fuerza, con la cara apoyada en el cuello de Elena y todo su pequeño cuerpo temblando. Elena levantó la vista hacia Dominic, que estaba de pie junto a ellas, y vio que las observaba con una expresión que no podía describir con palabras. Esa noche, nadie quería estar solo. Lucía se negó a volver a su habitación y se aferró a Elena como si temiera que desapareciera en la oscuridad. Al final, los tres se acostaron en la gran cama de la habitación de Dominic, Lucía en el medio, Elena a la izquierda y Dominic a la derecha. Lucía dormía profundamente entre ellos, con una mano agarrada a la de Elena y la otra a la de Dominic, como si creyera que ambos se irían si los soltaba. En la oscuridad, sobre el cuerpo de la niña dormida, Dominic se estiró y tomó la mano de Elena. Entrelazaron sus dedos,
cálidos y seguros. Arriesgaste tu vida por Lucía, susurró, lo suficientemente alto como para que Elena lo oyera. La escondiste y dejaste que te capturaran. Podrías haber muerto. Lo sé, dijo Elena, apretando con fuerza su mano, pero no podía dejar que se la llevaran. No podía. ¿Por qué? Elena se quedó callada un momento, pensando en esa pregunta. ¿Por qué había estado dispuesta a morir por una niña que no era de su sangre? ¿Por qué había arriesgado su vida por una familia a la que solo se había unido hacía unas semanas? Por ella, dijo por fin, por ti, por esta familia. Oyó a Dominic respirar profundamente en la oscuridad. Familia. Era la primera vez que utilizaba esa palabra para referirse a ellos. Quédate conmigo, dijo él, con la voz temblorosa de una forma que Elena reconoció como contención. No por la deuda con tu madre, no por protección. Quédate porque te necesito. Lucía y yo te necesitamos. Elena miró a la niña que dormía entre ellos. Su rostro estaba tranquilo por primera vez en días. Pensó en su madre, que lo había sacrificado todo para que Elena pudiera tener una vida normal. ¿Qué diría su madre si pudiera ver a Elena ahora, tumbada en la cama de un jefe de la mafia, en una casa llena de guardias y secretos, junto a una niña huérfana y un hombre con las manos manchadas de sangre? Quizás su madre lo entendería, porque su madre había amado de una forma que la lógica no podía explicar. Se había sacrificado por personas que no eran de su sangre. Había visto la luz en la oscuridad, donde otros solo veían negro. No voy a ir a ninguna parte, dijo Elena, y lo decía en serio. Dominic le apretó la mano, y en la oscuridad ella supo que él estaba sonriendo. Fuera, por las ventanas, comenzaba a amanecer, derramando un pálido oro en la habitación. Comenzaba un nuevo día. Se abría un nuevo capítulo. Y por primera vez en su vida, Elena no tenía miedo del futuro. 3 meses pasaron como un largo sueño. La mansión Castellano ya no parecía la fría fortaleza que Elena había percibido cuando llegó por primera vez. Ahora la risa de Lucia resonaba todos los días en los pasillos. El olor a pan recién horneado se extendía desde la cocina las tardes de los fines de semana. Y la forma en que Dominic miraba a Elena se había suavizado hasta convertirse en algo que, según Marco, estaba transformando a su hermano en un hombre completamente diferente. La familia Moretti se había fracturado tras la muerte de Vincent. Los que quedaban habían huido o se habían rendido, y el territorio de los Castellano estaba más estable que nunca. Dominic comenzó a convertir parte de la operación en un negocio legítimo, diciendo que quería construir algo de lo que Lucía pudiera sentirse orgullosa de heredar algún día. Y Elena había encontrado su lugar en esta casa, no como invitada ni como rehén, sino como parte de la familia. Un domingo por la mañana, al comienzo del invierno, el sub negro se detuvo frente al cementerio de Greenwood. Elena salió, respiró profundamente el aire frío que le resultaba familiar y sintió como si estuviera volviendo a casa. Dominic salió detrás de ella, cogido de la mano de Lucía. Lucía llevaba un vestido blanco y sostenía un ramo de rosas blancas que ella misma había elegido esa mañana. ¿Es aquí donde está la abuela Sofía, tía Elena?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Sí, cariño, sonrió Elena. Déjame llevarte a verla. Subieron los desgastados escalones de piedra que Elena conocía de memoria, y se dio cuenta de que algo había cambiado. La tumba de su madre ya no parecía solitaria y desolada como antes. La hierba estaba cuidadosamente cortada, había flores plantadas a su alrededor y un pequeño banco de piedra cerca para que los visitantes pudieran sentarse. Pero lo que detuvo a Elena fue la lápida. Seguía siendo la sencilla lápida de su madre. Pero debajo del nombre y las fechas se había grabado una nueva línea. Una heroína silenciosa, nunca olvidada. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas y se volvió hacia Dominic. Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, tranquilo, como si no fuera nada. ¿Cuándo has hecho esto?, preguntó ella con voz entrecortada. El mes pasado. Cuando te fuiste, vine aquí solo. Él se encogió de hombros. Tu madre merecía ser recordada como se merece. Elena no podía hablar. Solo dio un paso adelante, se arrodilló ante la tumba de su madre y dejó que las lágrimas cayeran libremente.
Lucía se sentó a su lado y colocó las rosas blancas sobre la tumba con la cuidadosa seriedad de una niña que hace algo importante. «Hola, abuela Sofía», dijo Lucía con voz clara. «Soy Lucía. La tía Elena me habla mucho de ti. Cocinabas muy bien, ¿verdad? La tía Elena me enseñó a hornear usando tu receta. Ahora sé hacerlo, solo que se me quema un poco». Elena se rió entre lágrimas y le alisó el pelo a la niña. Lucía siguió hablando a la lápida como si estuviera hablando con una abuela de verdad, contándole cosas del colegio, del tío Dom, del nuevo gato de los vecinos, de todas las pequeñas cosas cotidianas de la vida. Y Elena se sentó allí escuchando, sintiendo a su madre cerca, en algún lugar fuera de su vista. Cuando Lucía salió corriendo para perseguir una mariposa que había cerca, Elena se puso de pie, se enfrentó a la tumba de su madre y comenzó a hablar. «Mamá, tengo tantas cosas que contarte sobre Dominic, sobre Lucía, sobre todo lo que pasó. ¿Sabes? Mi vida cambió por completo desde el día en que conocí a esos hombres vestidos de negro que estaban alrededor de tu tumba». Le contó todo sobre el miedo al principio, las dudas, el momento en que descubrió el secreto que su madre había guardado durante 10 años, sobre un amor que llegó del último lugar que ella esperaba, sobre encontrar una familia cuando creía que estaría sola para siempre. Cuando se dio la vuelta, Dominic estaba justo detrás de ella, pero no estaba de pie. Estaba arrodillado, justo delante de la tumba de Sophia Marchett, sosteniendo una caja de terciopelo rojo abierta que revelaba un anillo de diamantes que brillaba bajo el sol invernal. «Sé que debería hacer esto en un lugar más romántico», dijo Dominic, con la voz temblorosa, algo que Elena rara vez había oído, pero quería pedírselo primero a su madre. Levantó la vista hacia la lápida, como si estuviera hablando con la propia Sofía. «Quiero pedirte permiso para amar a tu hija durante el resto de mi vida, para protegerla, apreciarla y ser digno de ella. Sé que no soy perfecto. Sé que mi mundo está lleno de oscuridad, pero Elena es mi luz, y pasaré toda mi vida tratando de merecer esa luz». Luego se volvió hacia Elena, con sus ojos oscuros brillando con algo que ella nunca había visto antes en él. «Elena Marchetti, ¿te quedarás conmigo?». Elena se quedó allí, con lágrimas en los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo. Miró a Dominic, luego a la lápida de su madre, y luego a Lucía, que corría hacia ellos con una cara ansiosa y curiosa. Mamá diría, «Hablas demasiado». Ella se rió. Dominic también se rió, aliviado y feliz. Así que eso es un sí. Es un sí. 3 años más tarde, Elena se despertó con la cálida luz del sol entrando por las cortinas y el intenso aroma del café que subía desde la planta baja. Se quedó quieta un momento, con una mano descansando sobre el vientre suavemente redondeado que comenzaba a levantarse bajo la fina manta, y sonrió. La vida había cambiado mucho desde el día en que se encontraba en el cementerio y vio a hombres vestidos de negro rodeando la tumba de su madre. Unos pequeños pasos resonaron en el pasillo y la sacaron de sus pensamientos. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y una niña de 8 años con el pelo negro y rizado irrumpió en la habitación, ya vestida con su uniforme escolar y con la mochila a la espalda. «Mamá, voy a llegar tarde al colegio». Lucía saltó sobre la cama con los ojos brillantes. «El tío Marco ha dicho que me llevará él porque papá tiene una reunión temprano hoy, pero primero quería saludar a mamá». Mamá. Esa palabra seguía calentando el corazón de Elena cada vez que la oía. Lucía había empezado a llamarla así 6 meses después de la boda, con la misma naturalidad con la que siempre había sido así. Y para Elena era así. No había dado a luz a Lucía, pero la quería con todo su corazón. «Diviértete en el colegio», le dijo Elena, besándole la frente. «Cuéntale a mamá cómo te ha ido el día cuando llegues a casa». «Sí». Lucía corrió hacia la puerta, luego se volvió y bajó la mirada hacia el vientre de Elena. «Mamá, acuérdate de decirle al bebé que su hermana mayor lo quiere. Quiero que salga pronto para que podamos jugar». Luego desapareció en el pasillo, con su risa resonando detrás de ella. Elena se recostó, acariciándose el vientre con la mano. 3 meses, el médico dijo que era un niño. Dominic había llorado al oír la noticia, aunque nunca lo admitiría.
Se oyeron unos pasos familiares y Dominic entró con 2 tazas de café. Dejó una en la mesita de noche, se quedó con la otra en la mano, se sentó en el borde de la cama y se inclinó para besar la frente de su esposa. ¿Has dormido bien? He dormido de maravilla, sonrió Elena. Ha estado dando patadas toda la noche, pero aún así he dormido. Dominic le puso la mano en el vientre, con una mirada tierna que solo ella podía ver. El frío jefe de la mafia que había sido se había convertido en un marido devoto, un padre cariñoso y un hombre que estaba reconstruyendo su imperio de una manera que sus hijos pudieran estar orgullosos. El 70% del trabajo de Castellano se había convertido ahora en negocios legítimos, inmobiliarios, importaciones, servicios de seguridad premium, y Dominic dijo que quería construir algo limpio para Lucía y el bebé que estaba en camino. Elena era la directora ejecutiva de una de las empresas del grupo, la inmobiliaria que había ayudado a crecer desde cero. La licenciatura en Administración de Empresas que había obtenido después de la boda estaba siendo utilizada para lo que estaba destinada y le encantaba su trabajo. Marco también se había casado, con una mujer amable que había conocido en un evento benéfico al que Dominic le había obligado a asistir. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y los 2 bebés nacerían con solo unos meses de diferencia. La familia Castellano estaba creciendo de una forma que nadie hubiera imaginado. Esa tarde, como cada semana, toda la familia fue a visitar la tumba de Sofía. El cementerio de Greenwood seguía igual que siempre, con sus escalones de piedra desgastados y sus ángeles de piedra desconchados. Pero la parcela de Sofía Marchetti estaba ahora repleta de flores frescas, cuidadosamente atendidas, nunca solitarias. Lucia corrió delante y dejó un ramo que ella misma había elegido. «Hola, abuela Sofía», exclamó con voz alegre y emocionada. «Tengo buenas noticias. Voy a tener un hermanito». «¿Un hermano? Le enseñaré a jugar a la pelota y a hornear, como mamá me enseñó a mí. ¿Estás contenta, abuela?» Elena estaba junto a Dominic, cogida de su mano, observando a su hija hablar con la lápida, como si estuviera hablando con una abuela de verdad. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Dominic le apretó suavemente la mano. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó. La pregunta que seguía haciéndole cada vez que venían aquí. Elena miró la tumba de su madre, luego a Lucía, que saltaba alrededor de la fuente cercana, luego su vientre, donde crecía una pequeña vida, y luego al hombre a su lado, que había cambiado todo su mundo. «Solo una cosa», dijo en voz baja. «Ojalá mamá hubiera podido conocerlos. Conocer a Luca, conocerte a ti, conocer al bebé que está por llegar. Los habría querido mucho». Dominic la abrazó y le besó la cabeza. «Ella nos está mirando», le susurró. «Lo creo». Elena apoyó la cabeza en el pecho de su marido y escuchó el ritmo constante de su corazón, y se sintió en paz. Hace 3 años era una chica pobre y solitaria, con deudas que nunca podría pagar y un dolor por su madre que no se aliviaba. Ese día llegó al cementerio con un ramo barato y el corazón destrozado, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Encontró a unos hombres vestidos con trajes negros alrededor de la tumba de su madre. Encontró a un jefe de la mafia pagando una deuda silenciosa. Encontró a una niña huérfana que necesitaba amor. Y encontró un hogar. Una chica pobre encontró a unos hombres vestidos con trajes negros alrededor de la tumba de su madre. Y también encontró una familia. Esta historia nos recuerda que, a veces, el amor llega de donde menos lo esperamos. Que la familia no es solo la sangre, sino las personas que deciden permanecer juntas a pesar de las adversidades. Que la bondad que sembramos hoy puede florecer en un milagro para las personas que amamos años más tarde. Y que nunca es demasiado tarde para encontrar el lugar al que pertenecemos. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón «Me gusta» y comparte el video con personas a las que les gusten las historias románticas y emotivas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los videos más interesantes cada día. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te ha hecho pensar en algo de tu vida real?
Comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. Estamos deseando conocer los pensamientos que hay en lo más profundo de vuestros corazones. Gracias por ver el video hasta el final. Deseamos a todos los que lo habéis visto buena salud, una vida alegre y días felices y tranquilos siempre. Adiós y hasta la próxima.